Capítulo 32. El calor del sol de Dorné del mediodía era casi insoportable, especialmente cuando John estaba arrodillado en medio del desierto, su mano acariciando suavemente los gruesos granos de arena mientras dejaba que la fuerza fluyera a través de él y hacia el suelo. Cerrando los ojos y haciendo todo lo posible para ignorar el calor, John se concentró en sentir a aquellos que habían atravesado esta área justo antes que ellos. ¿Encontraste algo, John? Sin abrir los ojos, John asintió ante la pregunta de Ygritte, sí. Al abrir los ojos, se sacudió las manos y se puso de pie. Justo detrás de él no había más de 20 dornienses, el príncipe Oberyn e Ygritte. Todos lo miraban expectantes mientras él se giraba y señalaba a lo lejos. El rastro es débil, pero perceptible. Pasaron por aquí hace menos de un día. Oberyn asintió y les indicó a los hombres que los acompañaban que montaran en sus caballos. Entonces no permitamos que estos bastardos se adelanten más. Monten, hombres. Nuestro lobo ha captado su olor y no escaparán de los verdaderos hombres de Dorné. John se acercó a su caballo y se tomó un momento para ayudar a Ygritte a subir a su silla antes de subirse al suyo. Mientras lo hacía, tuvo que quitarse la ropa clara que lo cubría casi por completo, dejando solo sus ojos expuestos. Una mirada que reflejaban Ygritte y muchos de los dornienses a pesar del calor del día. Al principio, John se resistía a la idea de llevar ropa de pies a cabeza bajo el calor del sol de Dorniense. Pero entonces Oberyn y Arianne les habían explicado a él y a Ygritte que el sol de Dorniense podía matar a un hombre tan fácilmente como el frío del norte. Tomando su palabra, ambos se habían puesto la ropa proporcionada, y para sorpresa de John, eran livianos y frescos, lo que simplemente lo confundió. Pero eso no impidió que Ygritte le recordara que en el momento en que regresaran al Sunspear ella se quitaría toda la ropa y se quedaría desnuda como el día en que nació por el resto de su tiempo en Dorné. John rompió sus riendas y lo impulsó a avanzar para cabalgar junto al príncipe Oberyn. ¿Alguna idea sobre hacia dónde podrían dirigirse, príncipe Oberyn?, preguntó mientras Ygritte, luchando ligeramente por controlar su propia montura, cabalgaba junto a ellos. Sí, asintió Oberyn mientras incitaban a sus caballos a un trote ligero. Hay un barranco que es bien conocido no muy lejos de aquí y en la dirección que dices que se dirigen los bandidos. Hay algunas cuevas en las que podrían esconderse, pero lo más importante es que es la única fuente de sombra y agua durante días. Apostaría 3 días de estancia en el mejor burdel de Sunspear a que estos bandidos han acampado dentro de esas cuevas. Es una apuesta tonta si alguna vez escuché uno, Obi, respondió Ygritte, refiriéndose a la versión abreviada del nombre del príncipe que ella le había dado al principio de su estadía en Dorné. Si hay sombra en este lugar, esos cabrones esconderán sus traseros en él. Así que, vamos a matarlos para que podamos tener un poco de sombra para variar. Estoy de acuerdo con el sentimiento, aunque no con sus palabras, añadió John lentamente, la perspectiva de la sombra y el agua le hacía querer impulsar a su caballo a un ritmo más rápido. Les llevó toda la mañana y mucho más allá del mediodía llegar al barranco que el príncipe Oberyn había mencionado. Y en el momento en que lo vieron, John no quiso hacer nada más que descender al barranco bajo la arena y esconderse en la sombra que proporcionaban los bordes de piedra del acantilado. Pero justo cuando estaban a punto de conducir sus caballos hacia el camino que los llevaría a las profundidades del barranco, John sintió una sacudida de la fuerza que lo atravesó con tanta fuerza que casi hizo girar su caballo. ¿Estás bien, lobo blanco?, preguntó Oberyn, después de haber detenido su propio caballo. John no respondió al príncipe, en lugar de eso se quedó mirando fijamente el barranco mientras intentaba palpar el área con la fuerza, tratando de encontrar por qué había recibido tal premonición de peligro de la fuerza justo cuando estaban a punto de encontrarlo. Refugio. No necesariamente vio nada fuera de lo común, ni dentro del barranco ni alrededor de los bordes del acantilado que bordeaban ambos lados. Aún así, la sensación de peligro y muerte por la fuerza persistía. Ygritte, dijo, con los ojos todavía recorriendo cada faceta del barranco buscando algo, cualquier cosa que pudiera darle una explicación a lo que estaba sintiendo. Pon una flecha en algo que te parezca antinatural. Asintiendo, Ygritte sacó su arco y rápidamente lo tensó antes de marcar una flecha y tirar de ella. Nadie dijo una palabra mientras Ygritte movía lentamente su puntería, con los ojos cerrados mientras exhalaba. Sin previo aviso, sus ojos se abrieron y la cuerda se rompió. John siguió la flecha con los ojos y la vio volar por el aire hacia uno de los bordes del acantilado. La flecha golpeó lo que parecía una roca torcida. Pero en lugar de romperse o rebotar en la roca, la flecha se hundió profundamente. Un grito rasgó el aire cuando lo que parecía una roca fue arrojado a un lado, revelando a un hombre que había estado usando una manta para disfrazarse. Estaba agarrando la flecha que ahora estaba incrustada en su trasero. Es una trampa.
gritó Jon, sacando su sable de luz y trayendo la hoja blanca antes de mover su caballo para quedar entre Ygritte y el barranco. Tan pronto como las palabras salieron de sus labios, se desató el infierno cuando docenas de hombres aparecieron desde sus escondites a lo largo de los bordes superiores del barranco. Todos ellos tenían arcos con flechas entalladas y listos para disparar. Soltando sus riendas, Jon levantó la mano justo cuando la primera docena de flechas volaban por el aire hacia ellos. Con un rápido empujón de la fuerza, Jon pudo derribar al suelo casi todas las flechas que se dirigían hacia ellos mientras los hombres de la casa Martell detrás de él rápidamente recuperaron su ingenio y comenzaron a montar una defensa adecuada. Hay que reconocer que sus atacantes no parecieron desconcertados cuando sus flechas se detuvieron repentinamente en el aire, ya que muchos abandonaron sus arcos o ballestas y en su lugar levantaron sus lanzas o desenvainaron sus espadas antes de cargar hacia adelante. El aire junto a su rostro silbó cuando dos de las flechas de Ygritte pasaron tan cerca de él que casi podía sentir el impacto contra su rostro. Ambas flechas dieron en el blanco y encontraron sus marcas justo en el ojo de dos de los bandidos que avanzaban, matando a ambos antes de que pudieran tocar el suelo. Jon hizo girar su caballo y desvió una lanza que le habían arrojado, cortando el asta por la mitad. Sin detener su movimiento, Jon bajó su sable de luz, cortando limpiamente la lanza que había estado a punto de ensartarlo y al hombre que la sostenía. Para cuando Jon mató al segundo bandido que había logrado acercarse a él, el príncipe Oberyn y los hombres de la casa Martell finalmente se unieron a la refriega. Si bien los bandidos habían tenido la ventaja de la sorpresa, fueron claramente superados cuando la habilidad combinada de Jon, el príncipe Oberyn, Ygritte y los hombres de la casa Martell rápidamente eliminaron a todos los que se pusieron al alcance de sus espadas. Pero hubo uno que destacó más que los demás. Llevaba una cota de malla completa con los flecos de una capa interior púrpura que se veían debajo. Su cabeza y rostro estaban completamente cubiertos por su yelmo, pero Jon podía ver mechones de cabello blanco plateado saliendo por detrás. Y la forma en que el hombre empuñaba su espada larga, sus movimientos, la forma en que su cuerpo se retorcía y sus pies se movían, todo le resultaba familiar a Jon. Jon pateó los flancos de su caballo con los talones y cabalgó rápidamente hacia el hombre con armadura, alcanzándolo justo cuando el caballero lograba cortar a dos de la casa Martell con un solo corte. Normalmente Jon no era alguien que atacara a un hombre por detrás, pero como había dicho su maestro, en el fragor de la batalla lo único que importaba era sobrevivir a la pelea. Y el honor podía esperar a que se enfundaran las espadas. Pero el hombre con armadura sintió o escuchó el acercamiento de Jon, mientras se agachaba y rodaba por el suelo justo cuando la espada de Jon atravesaba donde había estado su cabeza un momento antes. El movimiento le salvó la vida, pero el giro había aflojado las correas de su yelmo lo suficiente como para que cuando se puso de pie, su yelmo permaneciera en el suelo, revelando el rostro del extraño caballero para que todos lo vieran. Gerold O'Dayne. El grito del príncipe Oberyn puso fin rápido y abruptamente a casi todos los combates cuando los hombres de la casa Martell y los bandidos se volvieron todos al unísono para mirar a Ser Jarl Dane. El caballero de la casa Dayne se llevó una mano a la cara, buscando su casco perdido por un momento antes de sonreír y ponerse de pie. Supongo que ocultar mi rostro ya no importa. Ya he logrado lo que me propuse lograr. ¿Qué te has propuesto lograr, Siseo el príncipe de Dorné, apuntando su lanza hacia el caballero en una de las pocas veces que Jon podía recordar haber visto al hombre tan visiblemente enojado por algo? ¿Y qué podrías haber esperado lograr al convertirte en bandolero? ¿Traicionar a la casa Martell y a la casa Dayne y a la propia Dorné con este truco? Habla ahora, Gerold. Porque mi paciencia casi ha llegado a su límite y me está quitando todo lo que tengo. No para hacerte pasar por aquí y ahora. El rostro de Gerold se torció en una mueca mientras apuntaba su espada hacia Oberyn. No he traicionado a Dorné. Soy más un verdadero hijo de Dorné que tú y tu hermano que no han hecho nada para vengar el destino de tu propia hermana. No. Decir que no has hecho nada sería hacer justicia a ti y a Doran. Tú dos han ido y han hecho algo peor que nada. Te has hecho amigo de los malditos perros del norte del usurpador hasta el punto de que incluso estás dispuesto a dejar que tu propia sobrina Arianne termine siendo nada más que un trozo de carne para ser jodido. Y criado por este perro sarnoso y su perra. Ygritte hizo ademán de lanzarse hacia adelante, con la mano derecha con el talismán levantada mientras las llamas comenzaban a bailar alrededor de sus dedos. Pero la mano extendida de Jon le impidió dar siquiera 2 pasos hacia adelante. Jon estaba enojado. No. Enojado era una palabra demasiado suave para lo que estaba sintiendo. Estaba más enojado que nunca en toda su vida por el insulto infligido no solo a él mismo, sino también a su familia, Ygritte y Arianne. Pero extrañamente también se sentía tranquilo. Incluso con su ira convirtiendo sus venas en fuego dentro de su ser, su ira no nublaba su vista.
Deslizándose desde su caballo hacia la suave arena, Jon mantuvo su sable láser encendido y a un lado mientras lenta y deliberadamente se acercaba a Jarl Den. «Esto es lo que te propusiste hacer, ¿no es así, Geralt?», preguntó Jon, omitiendo a propósito el apellido y el estatus del hombre, afirmando sin decir que no valía su nombre ni su título. «Todo esto. La matanza de inocentes. El asalto a Dorné. Todo fue para alejarme de Sunspear y llevarme al desierto, ¿no es así?». La sonrisa de Geroldo era salvaje, la de una bestia enloquecida, no la de un hombre. «¿Qué sabes? El perro sarnoso tiene algo parecido a una mente después de todo». Desactivando su sable de luz, Jon extendió su mano y sin decir palabra convocó a uno de los hombres de la espada de la casa Martell. «Disculpas», le dijo al hombre antes de girarse hacia Oberyn. «Príncipe Oberyn. Por el insulto infligido a la casa Stark, al norte y a su sobrina, le pido permiso para tratar personalmente con este bandido». Oberyn miró entre ellos dos y el resto de los bandidos que se habían rendido en ese momento y estaban arrodillados en la arena con las manos en la cabeza mientras los desarmaban. Normalmente lo llevarían de regreso a Sunspear y mi hermano le daría su sentencia. Pero, creo que esta vez podemos hacer una excepción. Haz con él lo que quieras, Jon. Y yo me encargaré de mi hermano. Debo aunque digamos. ¿Estás seguro de que deseas enfrentarlo sin tu espada? Sí, respondió Jon sin dudarlo, sin dejar de mirar a Geralt mientras movía la espada con algunos movimientos perezosos para sentir la espada y su equilibrio. No necesito mi sable de luz para derrotarlo. Incluso esta espada es demasiado. A Geralt claramente no le gustaron sus palabras ya que el caballero deshonrado no esperó antes de atacar a Jon con su espada levantada en alta guardia. Te arrepentirás de tu arrogancia, muchacho. Esta vez no estamos en el patio. Jon apenas tuvo que esquivar para evitar el golpe descendente de Geralt. Luego deslizó su pie derecho hacia atrás a través de la arena, poniendo la distancia suficiente entre los dos para que el siguiente corte diagonal de Dane no alcanzara el torso de Jon por un ancho de una mano. El hombre era rápido y bueno. No había duda sobre eso. Pero en comparación con el maestro Nox, a quien incluso Jon había podido comenzar a presionar, el hombre también podría haberse quedado quieto y gritar cada movimiento que hacía antes de realizarlos. En verdad, Jon descubrió que ni siquiera había necesitado la espada que había tomado prestada. Era más que capaz de esquivar lo suficiente para que cada uno de los ataques de Geralt no golpeara más que el aire. Las pocas veces que no habría podido esquivarlo, todo lo que Jon tuvo que hacer fue extender su mano y detener la espada del hombre con la fuerza por un momento para darle el tiempo que necesitaba para moverse. ¿Realmente he mejorado tanto?, se preguntó distraídamente mientras una vez más desviaba con calma el empuje de Geralt con un empujón de la fuerza. La última vez que estuve en Dorné y luché contra él fue todo lo que pude hacer para superarlo. Pero ahora, ni siquiera es un desafío. A medida que su pelea avanzaba, y con cada una de las inacciones de Jon, la ira de Geralt creció constantemente hasta que el hombre comenzó a perder todo sentido de control y delicadeza y en su lugar comenzó a atacar salvajemente a Jon. Lucha conmigo como un hombre, cobarde y sarnoso. Extendiendo su mano libre, Jon detuvo una vez más la espada de Geralt. Contraatacando por primera vez, Jon golpeó la mano de Geralt con la parte plana de la espada, lo que obligó al hombre a soltar su espada antes de que Jon lo arrojara lejos con un empujón de la fuerza. Tal vez si fueras realmente un desafío, Ser Geralt, te tomaría en serio. Clavando su pie en la arena debajo de la espada de Geralt, Jon pateó la hoja hacia el caballero caído con la empuñadura justo a su lado. Tal como estás ahora, realmente creo que incluso mi hermana menor puede mostrarse mejor que tú. Gruñendo, Geralt se inclinó y agarró la empuñadura de su espada antes de lanzarla hacia arriba, enviando una ola de arena para cegar a Jon. Sin embargo, el intento fracasó, ya que Jon pudo apartar la arena con un simple movimiento de su mano. Geralt estaba sobre él antes de que la arena pudiera asentarse, los ojos del hombre brillaban de rabia. Ya basta de esto, siseó Jon, moviéndose para que el empuje de Geralt no lo alcanzara una vez más. Realizando su propio golpe, Jon enterró la punta de su espada prestada entre la cota de malla justo encima de la rodilla del hombre. Jon sacó la espada de la carne del hombre y dejó que su impulso llevara su siguiente ataque mientras cortaba los antebrazos de Geralt. Su cota de malla le impidió tomar sus manos, pero el golpe fue suficiente para hacer sangrar y forzar la espada fuera de las manos de Geralt. Aún fluyendo en la misma dirección, Jon movió su pie izquierdo, golpeando a Geralt en la parte posterior de su rodilla ahora lesionada y enviando al deshonrado caballero a la arena. En el tiempo que tardó más en parpadear, Geralt estaba desarmado y en el suelo con la punta de la espada de Jon apuntando hacia su garganta expuesta. Apretando los dientes, Geralt continuó mirando a Jon incluso desde su lugar en el suelo. «Termina con esto»,
Jon quería hacerlo, los dioses sabían que así era. Pero no lo hizo. En lugar de eso, retiró la espada y la arrojó descuidadamente hacia el hombre al que se la había quitado. Átalo, dijo simplemente, dándole la espalda al ex caballero caído, el príncipe Doran Martell y la princesa Arianne serán quienes decidirán su destino. Jon recibió solo un momento de advertencia de la fuerza, junto con los gritos de alarma provenientes de todos los que lo rodeaban. Pero fue tiempo más que suficiente para reaccionar ante el repentino ataque de Geralt en su espalda expuesta. No se giró, simplemente reaccionó con la fuerza, capturando a Geralt en medio de una estocada con su daga oculta lista para atravesar la espalda de Jon y llegar a su corazón. Un rastro de fuego azotó como un látigo, es suficiente calor para que Jon lo sienta incluso en el calor de Dorné cuando pasó a su lado. El grito de Geralt, seguido por el suave sonido de algo pesado cayendo a la arena, fue todo lo que Jon necesitaba escuchar para saber que el ex caballero ahora estaba bajo un brazo. Mirando hacia un lado, vio a Ygritte sonriéndole, con la mano derecha en alto y girando en el aire mientras el rastro de fuego se enroscaba alrededor de su mano como una cuerda. ¿Cuántas veces el hechicero y tu padre tienen que decírtelo?, preguntó, estrechándole la mano y haciendo desaparecer el fuego. Solo le das la espalda a un cadáver. Cuando ella lo alcanzó, los hombres de la casa Martell también alcanzaron al caballero caído y procedieron a atarle el único brazo que le quedaba detrás de la espalda con un trozo de túnica. Nunca estuve en peligro, trató de justificar, solo para recibir una dura mirada de Ygritte seguida de un rápido movimiento de sus dedos contra su cabeza. Tu arrogancia hará que te maten, Jon. Eres bueno, pero aún no eres tan bueno. Odiaría que hicieras algo estúpido y terminaras perdiendo la vida por eso. Me he acostumbrado demasiado a ti en pieles. Y odiaría tomarme la molestia de encontrar un reemplazo adecuado para ti. Sacudiendo la cabeza, Jon se volvió para observar cómo el príncipe Oberyn y los hombres de la casa Martell comenzaban el tedioso proceso de atar a sus prisioneros a los caballos. Obligar a los bandidos a caminar de regreso a Sunspear en el calor del desierto casi le pareció excesivo a Jon. Pero, sinceramente, no encontraba que le importara. No por este grupo que recurrió al bandolerismo y dañó a tantos inocentes por la necesidad de un hombre de alguna forma de venganza. Tomaré en serio tus palabras, Ygritte. Será mejor, dijo con una sonrisa. Pero de repente su sonrisa se desvaneció cuando sacó una flecha, le hizo una muesca y la dejó volar con solo una breve mirada en la dirección en la que estaba disparando. Uno de los bandidos había logrado escabullirse durante el duelo y se había alejado unos 300 pasos o más de ellos antes de que la flecha de Ygritte lo alcanzara. El hombre ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar cuando su flecha lo golpeó limpiamente en la nuca, matándolo instantáneamente. Sacudiendo la cabeza, miró al ex salvaje que había logrado reclamar su corazón tal como lo había hecho Arianne. Y simplemente me dijiste que no fuera arrogante. Por favor, ¿cuánto tiempo más ibas a esperar antes de derribar eso? Sonriendo, Ygritte comenzó el proceso de desencordar su arco. Dije que aún no eres tan bueno, Jon. Nunca dije que no fuera tan bueno ya. De pie en medio de la tumba de piedra, Nox inclinó la cabeza hacia atrás, bloqueando todo ruido del mundo exterior mientras se concentraba en la fuerza viva que fluía a su alrededor. Dado su tiempo en Corriban y bajo el aprendizaje de Sas, Nox no era ajeno a las tumbas. Incluso aquí en este mundo, había descendido a una buena cantidad de ellos. Pero esta tumba debajo de Invernalia, la destinada al maestro Yara Stark, era muy diferente a cualquier otra que hubiera visto. La tumba estaba en un flujo constante de energías de fuerza luminosa y oscura que fluían a través de ella. No pelear unos con otros, sino más bien en armonía unos con otros. Un enigma. Y uno que hubiera preferido estudiar solo. Pero, dado a quién pertenece esta tumba, eso no iba a suceder pronto. Maestro Nox. ¿Es cierto lo que dijo Rab? ¿Nuestro antepasado era de su tierra natal? Con su concentración rota, Nox desvió su atención del flujo y reflujo de la fuerza y volvió a los Stark que lo acompañaron a la tumba. Ned y Rab estaban parados uno al lado del otro mirando hacia la tumba que alguna vez estuvo vacía. El dúo acababa de completar un pequeño servicio para su difunto antepasado, cuyos huesos ahora descansaban en la tumba que alguna vez estuvo vacía en el centro de la habitación. Al lado de los dos hombres mayores estaba Sansa, con las manos cruzadas ante ella mientras ofrecía sus propias oraciones por su antepasado fallecido. Los dos Starks más jóvenes habían perdido rápidamente el interés en la ceremonia tan pronto como concluyó, y ahora ambos estaban justo al lado de Nox, acribillándolo con una pregunta tras otra. ¿Estamos relacionados de alguna manera?, preguntó Arya, seguida casi de inmediato por Bran. ¿Puedes decirnos qué dice todo este escrito? ¿Cómo llegó al norte? ¿Luchó contra los otros como en los cuentos antiguos? Eres Arya. Bran.
Basta de preguntas por ahora. Ned dijo, no con dureza, pero con un tono que inmediatamente silenció a ambos jóvenes. Pero aunque los dos Stark más jóvenes guardaron silencio, no se podía decir lo mismo del mayor. Maestro Knox, dijo Rab lentamente. Yo reconozco esta escritura en las paredes de la tumba. Es la misma que en la tablilla que recuperé del muro. ¿Puedes leerla? Porque ni siquiera Talisa puede encontrarle sentido a la escritura de tu gente. Frunciendo el ceño, Knox centró su vista en las paredes de la tumba y en la escritura garabateada en ellas. No es tan simple, respondió, caminando hacia la pared más cercana y pasando los dedos por su superficie texturizada. La deriva lingüística ha perjudicado mi capacidad para leer esto, a pesar de que es la lengua de mi pueblo, como usted dice. Desviación lingüística. ¿Qué es eso? Preguntó Arya, mirando a su alrededor. Si esta es la lengua de la gente de tu tierra natal, entonces deberías poder leerla y hablarla, ¿verdad? Si fuera reciente, digamos de unos pocos cientos a 1000 años, entonces sí, podría hacerlo con bastante facilidad, asintió Knox. Sin embargo, con el tiempo, los idiomas, incluso la misma lengua, pueden cambiar. Este cambio se conoce como deriva lingüística. Las palabras cambian de significado, o las frases dejan de usarse y son reemplazadas por otras. O incluso la ortografía de las palabras o la estructura de las oraciones pueden cambiar. Tiempo. Si tuvieras que traer a un Stark de hace quizás 500 o 1000 años al aquí y ahora, aunque ambos técnicamente hablarían la misma lengua, es poco probable que pudieran entenderse tan fácilmente. Y este escrito tiene casi 8000 años. Puedo encontrarle sentido aparte de él, pero solo una pequeña parte. Tomará tiempo, tal vez incluso años, transcribir todo lo que hay dentro de esta tumba y traducirlo a un dialecto que podamos entender. ¿Puede entender? Oh, respondió Rab, frotándose la nuca, su decepción era evidente tanto en su forma física como a través de la fuerza. Eso es lamentable. Acostúmbrate, respondió Knox, caminando hacia una parte particular del texto escrito en la pared y concentrándose en tratar de descifrarlo. En la vida, muy pocas cosas se hacen de forma tan sencilla. El hecho de que hayas llegado a la meta no significa que tu tarea haya sido completada. Una buena lección para impartir, Knox, asintió Ned. Como señor y mi heredero, nunca debes detenerte ni dormirte en los laureles solo porque llegaste a cierto punto. Siempre hay más por hacer. Todos los niños se quedaron en silencio mientras escuchaban las palabras de su padre. Entonces, Arya, siendo la más atrevida del grupo, fue la primera en romper el silencio. ¿Puedes leer algo de esto entonces? Pedazos, respondió Knox, señalando con la mano la pequeña sección en la que se estaba concentrando actualmente. Creo que tenía razón acerca de tu antepasado en que originalmente era un Jedi, pero siguió el viejo camino, los Jedi. Tú, acabas de decir la misma palabra 2 veces, Arya habló de nuevo, Jedi y Jedi, ¿cuál es la diferencia? Sé que dijiste que los Jedi solo usaban el lado luminoso de la fuerza, pero ¿quiénes o qué son los Jedi? Jedi, la corrigió Knox. Y para ser simplista, los Jedi son básicamente en lo que estoy tratando de convertirlos. Seguidores tanto del lado luminoso como del lado oscuro de la fuerza. Es un acto de equilibrio delicado, pero hasta ahora todos ustedes han estado a la altura de la tarea de mantener. Oh, bueno, eso es, agradable. Dijo Arya torpemente, provocando un suspiro exasperado de su nombre por parte de Sansa. ¿Puedes detectar alguna mención de la última creación de Bran el Constructor, maestro? Preguntó Rab, su entusiasmo regresó cuando se separó de su padre y se dirigió hacia Knox. Todavía no respondió Knox con sinceridad, agitando su mano alrededor de la tumba. Todo esto parece ser un relato de su vida y enseñanzas. Aunque a diferencia de un libro donde simplemente puedes pasar hasta el final para encontrar el último acto, o en este caso la creación, aquí no es tan simple. ¿Por qué no, maestro? Preguntó Sansa con curiosidad. En pocas palabras, no sé dónde están el principio y el final en todo esto. Knox respondió. Y si pusieras todo el texto de estas paredes en un libro, fácilmente tendrías uno de los libros más grandes de la biblioteca de Winterfell. Esto nos llevará mucho tiempo aprender lo que necesitamos saber. Y esperemos que tengamos tiempo para aprender lo que necesitamos. Por la fuerza Bran Stark, si tu última creación no vale la pena, voy a sacar tu lamentable trasero Jedi del éter de la fuerza solo para poder matarte con mis propias manos. Agarrando con fuerza las riendas de su yegua, Daenerys Targaryen observaba con ojo crítico a los que ahora consideraba su pueblo, los Dothraki. Si fuera honesta consigo misma, no eran del todo lo que había pensado que serían, ni lo que había oído que eran. Claro,
A veces eran violentos e incluso en el breve tiempo que había estado con ellos, su esposo ya había dirigido 2 redadas diferentes, una en una aldea y otra en una ciudad más grande. ¿Pero más? ¿Los seguidores o los jóvenes? Eran simplemente personas que vivían sus vidas. No demonios o monstruos o cualquier otra cosa que la gente llamara Dothraki. Eran simplemente personas que vivían sus vidas lo mejor que podían. Tal como Jon le había dicho cuando comparó a los Dothraki con los salvajes del norte cuando ella mencionó su posible matrimonio con Khal Drogo. Princesa. Dany miró hacia su izquierda y mantuvo su rostro impasible mientras el hombre que le había jurado espada y servicio, Ser Jorah Mormont, cabalgaba a su lado. Todavía se sentía en conflicto con el hombre del norte. Una parte de ella se sintió reconfortada por su presencia. ¿Quizás fue por su acento? Después de pasar tiempo con Jon en sus meditaciones, luego con Domeric en su finca y luego nuevamente con Mor Knox, escuchar el insulto norteño en el discurso del hombre fue ligeramente reconfortante. Pero otra parte, la parte que sabía la verdad de por qué Ser Jorah había sido exiliado, una historia que había escuchado de Jon apenas una noche antes cuando le preguntó sobre el hombre durante uno de sus sueños compartidos, estaba incómoda con el hombre. Y dado el hecho de que, si bien había prometido ver a la casa Targaryen regresar al trono de hierro, le había ofrecido su espada y sus servicios. El acto fue una contradicción de su promesa, ya que era su hermano quien regresaría para gobernar los 7 reinos, no ella. Ser Jorah, respondió cortésmente mientras Jorah desaceleraba su caballo para igualar su ritmo, permitiendo que los dos cabalgaran juntos, un acto que normalmente no estaría permitido, pero que Drogo toleró después de enterarse de que, Ser Jorah el Ándalo, le había prometido su espada y servicio. Ninguno de los dos dijo nada durante un rato mientras cabalgaban en un silencio ligeramente tenso. Dígame, Ser Jorah, dijo Dany después de un momento, le dijo a mi hermano en mi boda que servía a mi padre y que deseaba servir al rey legítimo nuevamente algún día. ¿Encontró honor y satisfacción en su servicio a mi padre? La pregunta era una trampa, y Ser Jorah caminó directamente hacia ella. Lo hice, princesa. Y espero servir al legítimo rey de Poniente una vez más con honor. Frunciendo el ceño, Dany lanzó una mirada dura en dirección a Ser Jorah. El hombre se congeló ante su mirada, haciéndolo perder el control de su caballo por un momento antes de recuperar los sentidos y lograr controlar a la bestia. Mi hermano y yo hemos atravesado todas las ciudades libres, Ser Jorah. En nuestra estancia más reciente antes de Pentos, un individuo comprensivo nos dio refugio, aunque se negó a proporcionarnos ayuda a largo plazo. Durante nuestra estancia, este individuo me dijo, muy sin rodeos, el verdadero razonamiento detrás de la rebelión y el exilio forzado de mi familia de Poniente. Y por lo que escuché de mi padre y mi hermano, ningún verdadero hombre del norte diría que sirvieron a mi padre honorable y voluntariamente. No después de que mi hermano se fugó con Lyanna Stark sin explicación. Y ciertamente no después de que mi padre brutalizara y asesinara a Brandon y Rickard Stark por exigirle a Rhaegar que explicara sus acciones. Ser Jorah tragó nerviosamente. Claramente, no esperaba que ella supiera la verdad detrás de la rebelión. Perdóname, princesa. Simplemente deseaba ahorrarte el dolor del pasado de tu familia. No soy mi hermano, Ser Jorah, respondió Dany bruscamente. No necesito halagos constantes ni garantías de cuál creo que es mi lugar y mi derecho a ser. Miénteme de nuevo, Ser Jorah, o trata de alimentarme con tópicos y halagos vacíos y descubrirás que ya no tienes un lugar en mi lado. Ser Jorah asintió en voz baja. Como usted diga, princesa. Cabalgando en silencio, Dany decidió darle una oportunidad más al ex hombre del norte. Dígame, Ser Jorah, ¿cómo es que llegó a estar tan lejos del norte? El hombre vaciló y ella se dio cuenta de que estaba debatiendo si decirle toda la verdad. Lo cual, por supuesto, ella ya sabía después de preguntarle a Jon sobre el hombre la primera noche que se reconectaron en el mundo de los sueños después de su boda. Me vi obligado a huir de mi casa porque me enamoré de una mujer que no me amaba a cambio, respondió sinceramente el hombre mayor. Después de la rebelión Greyjoy, participé en el torneo que se estaba celebrando, un torneo que gané. Durante el torneo, llamé la atención de una mujer, que pensé que era la mujer más bella del mundo en ese momento. Después de ganar la justa, me acerqué a su padre y le pedí su mano, y él me la dio. Por un breve tiempo, estuve feliz. Pero fui un tonto. Mi casa nunca tuvo muchas monedas, ni siquiera para los estándares del norte. Y mi esposa, ella provenía de una de las casas más ricas del dominio y solo conocía comodidad y calidez. Hice lo que pude para satisfacer sus deseos, pero eventualmente llevé mi casa casi a la ruina financiera al tratar de hacerlo. Las cosas finalmente llegaron a un punto muerto. Punto donde mi propio primo se ofreció como voluntario para ir con el hechicero cuando anunció sus planes de explorar las ruinas de Valiria.
Mientras ella no estaba, las arcas de mi casa se secaron casi por completo. Me estaba desesperando, y finalmente un hombre que había conocido durante casi toda mi vida se acercó con una posible solución. Había tenido un grupo de cazadores furtivos languideciendo en el celdas en Barralán, esperando mi juicio. Este hombre sugirió que en lugar de ejecutar a los hombres o enviarlos al muro, yo los vendiera como esclavos. Al principio, rechacé rotundamente la idea. Pero luego la moneda fue presentada a yo y, pensando en darle alegría a mi esposa y volver a llenar las arcas de mi casa, acepté el trato. Danny permaneció en silencio mientras Sarioro contaba su historia, pero cuando el hombre mayor miró hacia abajo con evidente vergüenza, Danny lo presionó para que continuara. ¿Y tu acto fue descubierto? Sí, princesa, asintió Serjora. Las leyes del norte no son indulgentes, ni con los nobles ni con los Stark. Cuando Lord Stark se enteró de lo que había hecho, me exigió que me presentara ante él en Invernalia y le explicara mis acciones. Pero sabía que ir solo habría tenido uno de dos resultados. Mi cabeza en una estaca. O ser exiliado al muro. Así que, para mi vergüenza, corrí. Mi esposa y yo recogimos las pocas posesiones que teníamos, aunque tuve que impedir físicamente que ella tomara tantas que dejaría a mi familia en completa ruina. Y abordamos un barco perteneciente a un capitán comprensivo y nos fuimos. Una parte de ella no pudo evitar sentir lástima por el hombre. Pero al mismo tiempo, en lugar de levantarse y afrontar las consecuencias de sus acciones, huyó. ¿Y dónde está ahora tu esposa, Serjora? Ante esto, había una clara angustia en el rostro del hombre mayor. Después de huir, terminamos en Lys. Terminé vendiendo mis servicios como mercenario, y mientras estaba luchando para traerle monedas para mantenerla bien, mi esposa tomó a un príncipe comerciante como amante y se mudó a su mansión. Regresé después de más de una luna de lucha esperando encontrar a mi encantadora esposa esperándome, en lugar de eso la encontré en los brazos del príncipe comerciante, quien proclamó que a menos que renunciara a mi esposa y dejara a Lys, él me tendría esclavizado por mis deudas. Yo intenté hablar con mi esposa, pero ella me ignoró deliberadamente, llegando incluso a comenzar el proceso de copular con el príncipe comerciante frente a mí. Incapaz de quitarle la vista a la mujer. Me encantó hacer tal acto, acepté su pedido, renuncié a todos los derechos que tenía sobre mi esposa y dejé a Lys atrás. Ahora Danny realmente sintió lástima por el hombre. Había renunciado a todo por una mujer que amaba, su riqueza, su hogar, su familia y su honor. Y al final saltó a los brazos del primer hombre con el que se topó y que podía ofrecerle una vida mejor. Lamento lo que ha tenido que pasar, Serjora. Aprecio tu simpatía, princesa, asintió Serjora, con los ojos todavía bajos y el tono pesado. Danny se movió en su asiento, se giró y miró a sus doncellas, que caminaban unos pasos detrás de ella. Se dio cuenta de que sus 3 doncellas se estaban cansando, al igual que muchos de los otros que iban a pie detrás de ella. Hiki, dijo, llamando a la más grande de sus doncellas. Si bien su habilidad con la lengua dothraki iba mejorando, todavía estaba lejos de dominar la lengua y todavía necesitaba la ayuda de Hiki para traducir. Dígale a la columna que se detenga. Hiki inmediatamente asintió y se giró para transmitir su orden. ¿Por cuánto tiempo, princesa? Preguntó Serjora. Danny no dudó. Hasta que les ordene que continúen. Hubo un ligero movimiento en los labios de Serjora. Ahora suenas como una reina. No es una reina, Serjora, respondió Danny mientras comenzaba a alejar su caballo de la columna y su gente que comenzaba a desempacar para un rápido respiro. Un Khaleesi. Serjora simplemente asintió y se hizo a un lado mientras Danny conducía su caballo hacia la hierba alta y se alejaba de la columna con sus doncellas siguiéndola rápidamente detrás de ella. No estaban solos en su deambular cuando Danny notó que Rakaro, un miembro de sus cas, o guardaespaldas, que su esposo le había asignado, rápidamente la siguió hacia la hierba. Bien, pensó mientras mantenía la cabeza en alto y cabalgaba una distancia considerable hasta que apenas podía distinguir la columna. Deteniendo a su yegua, desmontó rápidamente y le entregó las riendas a Irri antes de ver a Rakaro deslizarse sin esfuerzo de su propio caballo y unirse a ella. A pesar de ser más joven que muchos de los demás jinetes de su marido, la joven dothraki era extremadamente hábil tanto montando como luchando. Esta última era la razón por la que Drogo le había ordenado explícitamente estar entre sus cas. Al volverse hacia Dorea, Danny sintió que una oleada familiar la recorría cuando la mujer rubia le tendió la empuñadura de Arak. La carrera solo se intensificó cuando ella sacó la espada y se enfrentó a Rakaro, quien tenía su propia espada desenvainada y lista. Normalmente, las mujeres dentro del Calazar, incluso las Khaleesi, no empuñaban armas. Pero, como Danny aprendió rápidamente, su marido Drogo estaba lejos de ser un Khal normal.
Unos días después de su boda, se la había encontrado temprano en la mañana mientras realizaba algunos de los ejercicios y formas de espada que Knox y Jon le habían enseñado. Cuando se dio cuenta de que Drogo la estaba observando, y aparentemente había estado observándola durante algún tiempo, al principio tuvo miedo de haber sido atrapada. Pero luego la sorprendió recogiendo un palo grueso del suelo y haciéndole un gesto para que levantara su espada de entrenamiento. Había habido, y todavía había, una barrera lingüística entre ellos dos, pero su intención era clara. Quería ver qué podía hacer ella. Y aunque estaba más que dispuesta a demostrarle a su marido que no era una simple debilucha, su deseo de demostrar su valía rápidamente se convirtió en mortificación cuando su marido la humilló repetidamente, superándola con nada más que un palo. Pero, para su sorpresa, él no pareció regodearse, simplemente señaló con su bastón o usó su cuerpo para mostrar lo que ella había hecho mal. Y cada vez que lo hacía, ella se corrigía, lo que parecía provocar una mirada de aprobación por parte de su marido. Pero a pesar de estar feliz con sus mejoras, eso no detuvo su humillación cuando Drogo la superó una y otra vez sin importar lo que hiciera, a menudo terminando la pelea con un rápido golpe en el trasero acompañado de una sonrisa. Con el tiempo, su humillación superó su deseo de aprender y su ira por no haber sido tomada en serio se desbordó. Al recibir un último golpe en el trasero, Dany soltó su espada con su mano derecha, extendió la palma y gritó de rabia. La fuerza respondió a su llamada, corriendo a través de ella y aparentemente alimentándose de su ira y humillación mientras el polvo, las hojas y cualquier otra cosa que hubiera en el instante volaba como si fuera empujada hacia adelante por una fuerte ráfaga de viento. Pero para su mayor sorpresa, su marido simplemente se cruzó de brazos ante su rostro, se inclinó hacia adelante y enfrentó su ataque de frente. Sus pies se clavaron en el suelo, dejando un rastro incrustado en el suelo mientras lo empujaban lejos de ella. Pero luego su ira se dispersó rápidamente cuando Drogo dejó caer los brazos y se movió más rápido de lo que jamás había visto a nadie moverse en toda su vida. En un momento él estaba a unos buenos 20 pasos de ella, y al siguiente estaba barriendo sus piernas debajo de ella y arrojando su espada de entrenamiento a un lado. Antes de que pudiera siquiera levantar la cara del suelo, sintió sus manos ásperas agarrar su cintura y arrancarle los pantalones mientras la obligaba a ponerse sobre manos y rodillas. Sabiendo lo que se avecinaba, Dany se preparó cuando sintió que su marido la penetraba rápidamente, tomándola más rápido y con más fuerza de lo que jamás recordaba haberlo hecho antes. Apretando los dientes y sin querer admitir que una pequeña parte de ella estaba emocionada por lo que estaba sucediendo, Dany esperó a que Drogo disminuyera la velocidad antes de hacer su movimiento. En el momento en que mostró signos de desaceleración, Dany la arrojó de nuevo contra su pecho, sorprendiéndolo lo suficiente como para hacerle perder el equilibrio. Aprovechando la distracción, Dany se giró y lo empujó sobre su espalda antes de sentarse a horcajadas sobre sus caderas y montarlo, manteniendo sus ojos fijos en los de él. Dany no tenía idea de cuánto tiempo continuaron los dos su lucha por el dominio, pero finalmente la experiencia y la resistencia de Drogo ganaron y ella quedó como poco más que un desastre tembloroso y exhausto en el suelo. Pero en lugar de simplemente alejarse, como ella esperaba que hiciera, su esposo la envolvió en una manta y la tomó en brazos antes de regresar a la columna. Ella había estado, sorprendida por su ternura. Y las sorpresas siguieron aumentando cuando, después de llevarla de regreso a su tienda, llamó al joven jinete Rakharo. Ella había necesitado a Hiki para el intercambio completo más tarde, pero Drogo había afirmado que su verdadera esposa dragón tenía garras y necesitaba aprender a usarlas correctamente. Y por lo tanto, Rakharo no solo le había sido asignado como parte de su cast, sino también como su maestro en los caminos de la espada. De regreso al presente, Dany entrecerró los ojos cuando Rakharo comenzó a rebotar sobre las puntas de sus pies antes de correr hacia adelante en una ráfaga de movimiento. Dany no era de ninguna manera una experta en combate con espada, ni en ningún tipo de combate, pero tampoco era una completa novata. Su breve tiempo bajo la tutela de Knox, sin mencionar las pocas lecciones de Jon, le habían dado el punto de partida. Aunque los estilos de espada, que honestamente no se había dado cuenta de que existían, entre los Dothraki y Lord Knox eran muy diferentes, había una similitud entre los dos. Especialmente entre la forma de luchar Dothraki y el estilo al que Lord Knox se refería como Ataru. Si bien Dany encontró el formulario increíble de ver y útil, no era ella. No era tan rápida como los demás y la forma requería mucha resistencia, algo que ella no tenía. En cambio, se encontró favoreciendo la forma defensiva a la que Knox se refería como Soresu, que priorizaba las paradas y desviaciones defensivas sobre la velocidad y la fuerza bruta. La primera vez que usó la forma contra Rakharo, él hizo un comentario acerca de que ella estaba demasiado rígida y no se movía lo suficiente, pero después de retenerlo el tiempo suficiente para que la tomara en serio, no comentó sobre su aparente disgusto por la forma nuevamente.
Después de algunas pruebas tentativas en su defensa, Rakaro comenzó su ataque en serio, su Arak se movía casi más rápido de lo que sus ojos podían seguir. Si no fuera por sus lecciones con Nox sobre el uso de la fuerza para ayudar a predecir dónde atacaría su enemigo, sabía con certeza que ni siquiera habría durado 5 movimientos contra el joven jinete. Sin embargo, con la fuerza actuando como guía y ojos, pudo desviar, esquivar o contrarrestar directamente cada ataque que se envió contra ella. Después de quizás unas pocas docenas de ataques de su parte, Rakaro parecía pensar que ella había avanzado lo suficiente como para que él fuera incluso más rápido que antes. Que era algo que había estado haciendo más y más con cada lección que le daba. Él comenzaría lentamente, luego lentamente aceleraría sus ataques y la fuerza detrás de dichos ataques hasta que ella flaqueara. Esta pelea estaba durando más que cualquier otra anterior y estaba empezando a tener esperanzas de que tal vez finalmente reclamaría una victoria contra sus Kas. Pero justo cuando esa esperanza llegó, también lo hizo una sensación de la fuerza que fue tan repentina que no pudo evitar dar un paso atrás y levantar la mano para indicarle a Rakaro que se detuviera, lo que el joven jinete hizo de inmediato. El corazón de Dani latía con fuerza en su pecho mientras la ansiedad rápidamente crecía dentro de ella cuando su hermano salió corriendo de la hierba alta hacia el pequeño claro que ella había reclamado para su sesión de entrenamiento. ¿Qué diablos crees que estás haciendo?, gritó su hermano, deslizándose torpemente de su caballo, apenas logrando ponerse de pie debajo de él antes de cargar directamente hacia ella. ¿Cómo te atreves a ordenarme? A mí. El rey de los 7 reinos se detendrá solo para que puedas jugar con una espada. Yo soy el rey. No me ordenas, hermana. ¿Y ahora? Ahora has despertado a los acá. A lo largo de su perorata y carga, Dani se mantuvo firme, llegando incluso a despedir a Rakaro, que estaba listo para interponerse entre ellos. Pero ella no necesitaba la protección de su Kas frente a su hermano. Ya no. Justo antes de que él estuviera al alcance de ella, Dani tranquilamente sostuvo su mano al nivel de su propio cuello, y cuando estuvo lo suficientemente cerca, curvó los dedos hacia adentro ligeramente. La fuerza reaccionó inmediatamente a su llamada, alimentándose de su ira y arremetiendo, deteniendo a su hermano por completo tan rápido que sus pies casi dejaron rastros de polvo cuando comenzó a arañar frenéticamente su garganta, con los ojos desorbitados mientras intentaba jadear desesperadamente. En bocanadas de aire. ¿De Dadan? Silencio, hermano, siseó Dani, girando su mano, haciendo que el cuerpo de su hermano se contorsionara ligeramente mientras aplicaba más presión en su cuello. Justo cuando sintió que estaba a punto de desmayarse, lo soltó, dejándolo caer de cara al suelo, jadeando por aire. Acercándose a su hermano arrodillado y tosiendo, Dani se agachó lentamente para mirar directamente a los ojos de Baiseis. Tú eres mi hermano, Baiseis, y puedo perdonar mucho por tus transgresiones. Pero recuerda, ahora soy Khaleesi para Khal Drogo. Su gente es mi gente, y no son tan indulgentes como yo. Continúa abusando de tu privilegio como invitado. Entre mi pueblo, hermano, y ni siquiera yo podré salvarte de las repercusiones de tus acciones. Dani se levantó y lanzó una rápida mirada hacia sus doncellas y Rakaro. Cada uno de los cuales lucía idénticas miradas de respeto y orgullo mientras observaban cómo ella había manejado a su hermano. Irri llamó a su doncella que le había estado enseñando a montar como los Dothraki. Toma el caballo de mi hermano. Tal vez un poco de tiempo a pie le enseñe a mi hermano algunos modales. Irri asintió mientras conducía la yegua de Dani hacia ella para poder montar a la bestia. ¿Por cuánto tiempo, Khaleesi? Poniendo el pie en el estribo y subiéndose a la silla, miró hacia su hermano. Baiseis todavía estaba arrodillado en el suelo, con una mano apretando su garganta mientras la miraba con miedo. Hasta que sienta que ha aprendido la lección, respondió ella, tocando con los talones los flancos de su caballo e instándolo a retroceder hacia donde sabía que estaba la columna. El cargo de triarcas era uno de los que gozaban de la más alta estima en la ciudad de Volantis. El pueblo elige a aquellos entre los que tienen derecho a gobernarlo. Y de los 3 triarcas, Malaku Omaegir había ocupado el cargo durante más tiempo que cualquiera de sus homólogos. De hecho, había ocupado el asiento durante más tiempo que cualquier otro de los tigres que le precedieron. Era una distinción que sostenía con orgullo. Incluso si no estaba orgulloso del hecho de haber tenido que seguir el juego del elefante para asegurarse de mantener su puesto de poder. Mientras estaba sentado en su escritorio con varios informes esparcidos ante él sobre el estado de los guardias del tigre en la ciudad y más allá, se encontró reflexionando, e incluso lamentando ligeramente lo que le había costado mantener su poder. Su hija, su primogénita, su pequeña y encantadora Talisa, desapareció de su vista. Solo los dioses sabían cuánto tiempo. Sabía que enviarla lejos era lo mejor, tanto para ella como para su familia, dada su mentalidad sobre uno de los núcleos principales de su cultura. Pero aún así, la extrañaba.
Se perdió discutir méritos con ella. Extrañaba su mente aguda y su corazón bondadoso. Ansiaba cualquier fragmento de información que pudiera obtener del norte sobre ella. Las pocas cartas que envió fueron leídas una y otra vez como si fueran el vaso de agua más fría presentado a un hombre que se moría de sed en medio del desierto. Pero por sus cartas y por lo que había oído, su hija no solo había encontrado un lugar entre los norteños, sino que había crecido. Creció a alturas que ni siquiera él había creído posibles. Por los pequeños fragmentos que había logrado escuchar, el hechicero la había tomado bajo su protección. No para enseñarle magia, sino simplemente para enseñarle lo que él sabía fuera de la magia. Y con sus dos mentes combinadas, lograron encontrar una cura para la escala de grises. Una cura que, si bien el componente principal debía obtenerse del norte, era relativamente fácil de utilizar. Esa única hazaña, junto con el nombre de ella, le había ayudado a conseguir casi la mitad de sus votos la última vez que se votaría por su escaño. Luego estaba el comercio de vidrio, o al menos la amenaza del comercio de vidrio, con el norte. Cuando llegó a MYR la noticia de que su hija residía en el norte de Poniente, la única otra región conocida por crear vidrio de alta calidad, MYR se apresuró a asegurar su comercio a través de Volantis y más al sur. Pero incluso con los nuevos acuerdos comerciales favorables, eso no detuvo la expansión del comercio de vidrio del norte. Y ahora MYR estaba haciendo todo lo posible para tratar de proteger su principal recurso comercial, para que no fueran invadidos por sus vecinos, quienes simplemente estaban esperando la más mínima muestra de debilidad para atacar. Honorable Triarca, tengo una misiva para usted. Ven, dijo Malacuo, sin molestarse en mirar hacia la puerta cuando el esclavo entró en su estudio, deja la misiva sobre el escritorio y vete. El esclavo no dijo una palabra mientras silenciosamente dejaba la misiva enrollada frente a él antes de hacer una rápida retirada. Al echar un vistazo a la misiva enrollada, Malacuo sintió que su corazón se aceleraba al notar el sello impreso en la cera. La cabeza de un lobo. El sello de la casa Stark del norte. Inmediatamente rompiendo el sello de cera y desplegando la misiva, Malacuo esperó lo peor ya que nadie de la casa Stark le había escrito directamente, pero en cambio se encontró con confusión al ver la clara escritura de su hija en la misiva. ¿Por qué Talisa escribiría una misiva bajo el sello de la casa Stark? Reflexionó, comenzando con la carta. Pero cuando terminó la carta, su confusión sobre por qué ella había usado el sello de la casa Stark desapareció. Reemplazado en cambio por una afluencia de emociones conflictivas. Orgullo. Alegría. Furia. Y frustración. Su hija, su primogénita, estaba lista para casarse. Al heredero de la casa Stark y futuro guardián del norte de Poniente, Robb Stark. Y sin embargo, eso era todo lo que había. Solo Talisa informándole que se iba a casar y que, si eso no le imponía demasiadas dificultades, agradecería que él y su familia asistieran a la ceremonia. Estaba orgulloso de su hija por haber encontrado por sí sola una pareja así y contento de que estuviera encontrando la felicidad. Pero al mismo tiempo sentía una profunda rabia. Este chico le estaba quitando a su hija. Un chico al que ni siquiera había conocido todavía. Un chico que no le había pedido permiso para casarse con su hija. Y la frustración nacida de las acciones de su hija. Conocía a su hija lo suficientemente bien como para saber que no habría manera de detener esta unión, aunque quisiera. Esta fue claramente su decisión. Y como ella le había demostrado una y otra vez, una vez que había tomado una decisión con respecto a algo, no había forma de cambiarlo. Pero a pesar de lo frustrado y orgulloso que estaba de Talisa, sabía que esta unión le causaría tantos problemas como oportunidades. Pero esos podrían esperar para otro día. En este momento, tenía algo mucho más importante de que preocuparse. Mientras escribía una serie de instrucciones, cogió una campana de su escritorio y le hizo sonar con fuerza antes de volver a dejarla. Casi de inmediato, las puertas de sus habitaciones se abrieron una vez más, revelando al mismo esclavo que le había entregado la carta de su hija momentos antes. ¿En qué puede ser útil este, honorado Triarca? Informe a mi segundo que necesito hablar con él de inmediato, dijo, sin molestarse en mirar al esclavo mientras sacaba una hoja de papel nueva para poder comenzar a escribir las instrucciones que debía transmitir. Entonces ve a mi finca e informa a mi esposa y a mi hijo que viajaremos. Al mismo tiempo, debo encontrarnos un capitán de barco que nos lleve al norte de Westeros. El esclavo no cuestionó las órdenes e inmediatamente se inclinó y se fue, dejando a Malacuo solo una vez más. Malacuo sacó varias hojas de papel más y se puso a escribir varias instrucciones. Lo último que quería, o necesitaba, era que algún tonto intentara aprovechar su ausencia para deshacer lo que había logrado. Mientras caminaba hacia los aposentos del rey, Jon no se sorprendió cuando vio a Ser Barristan y Zero Eckert haciendo guardia afuera de los aposentos del rey.
Sin embargo, lo que sí le sorprendió fue el hecho de que no podía oír los sonidos de una puta aplicando su oficio desde el interior de las cámaras. Y su sorpresa se multiplicó por 10 cuando Barristan le tendió la mano y le impidió incluso llamar a las puertas de la cámara, algo que el comandante de la Guardia Real no había hecho desde principios del reinado de Robert. El rey tiene una visita, explicó Barristan antes de que pudiera preguntar. Y ha ordenado que no lo molesten hasta que su invitado se haya ido. John frunció el ceño y estaba a punto de preguntar quién era este visitante cuando su pregunta fue respondida cuando las puertas de los aposentos del rey se abrieron, revelando al gran maestre George. Gran maestre, dijo John, claramente sorprendiendo al hombre que saltó ante su voz, haciendo que sus múltiples cadenas y su gran estómago rebotaran. Lord Han, el gran maestre se inclinó a modo de saludo. Perdóname, no esperaba verte esperando al rey. Acabo de llegar, respondió John, frunciendo el ceño al maestre. Solo había unas pocas razones por las que el gran maestre sería convocado a los aposentos del rey, y ninguna de ellas era buena. ¿Qué deseaba el rey discutir contigo, gran maestre? El gran maestre frunció el ceño y miró a John a los ojos sin pestañear. Perdóneme, Lord Han, pero esa información es privilegiada y permanecerá entre su excelencia y yo. Si el rey desea divulgar la naturaleza de mi visita, entonces es su elección. Pero mis juramentos no me permitirán hablar. John quedó impresionado y molesto con la respuesta del hombre. Entonces ya has demostrado que eres un gran maestre mucho mejor que tu predecesor. El rostro de George se torció como si acabara de oler algo asqueroso. No es que me guste hablar mal de los muertos, Lord Han, pero eso no es un cumplido. El ex gran maestre era una rata muy conocida que traicionaría a su propia madre si eso significaba que ganaría incluso el más mínimo conocimiento. Honestamente, su nombramiento para el puesto de gran maestre fue un shock para casi todos los que lo conocían dentro de la torre. Aunque dada la exposición de la Orden de la Mano Guía y la participación de Piselle con la asquerosa orden, supongo que no es gran cosa. Es un misterio cómo y por qué se le ofreció el puesto en lugar de los demás que estaban mucho más calificados. Ahora, si me disculpa, Lord Han, tengo preguntas que debo hacer en nombre de la corona. Entonces no te retendré más, gran maestre, dijo John, haciéndose a un lado y dejando que el gran maestre pasara junto a él en dirección a los aposentos del maestre. Después de ver al hombre irse, John se giró y caminó hacia los aposentos del rey sin siquiera mirar dos veces a Barristan o Oakert. Dentro de los aposentos del rey, John se sorprendió y confundió aún más al encontrar al rey sentado en el borde de la cama real con solo una camisa holgada mientras miraba en silencio hacia su balcón y la ciudad de desembarco del rey debajo. John cerró y cerró las puertas de la cámara y se acercó lentamente a Robert, quien ni siquiera se giró ni pareció reconocer la presencia de John en la habitación. ¿Roberto? El rey no se movió, ni siquiera lo reconoció. Se limitó a permanecer en silencio, contemplando la ciudad que se extendía debajo. No puedo recordar las caras de mis padres, dijo Robert de repente, asustando a John ante las repentinas e inesperadas palabras del rey. Apenas puedo recordar cómo luce bastión de tormentas. Y con los dioses como testigo, ni siquiera puedo recordar cómo era Lyanna. Pero lo que sí puedo recordar es ese día en el tridente. Ese día enterré mi martillo, en ese día me sentí como un dios entre los hombres. No, ese día era un dios entre los hombres. Incluso con la herida que Raeger me había dado a cambio, me sentí imposible de matar. Como si pudiera enfrentarme a todo el ejército y no podrían hacer nada más que encogerse de miedo, esperando que mi martillo acabara con ellos. Y fue ese día, quizás uno de los mejores días de mi vida, que me di cuenta de que ese momento era el tipo de momento que quería. Para morir. Pero, como te gusta recordarme, John. Rara vez conseguimos lo que queremos en la vida. O incluso la muerte, en realidad. John dio un paso adelante para consolar a Robert de lo que fuera que le provocara esta extraña melancolía, pero se detuvo cuando el rey comenzó a toser casi violentamente. Robert se tapó la boca con un paño hasta que pasó el ataque. Y cuando lo hizo, John sintió que se le daba un vuelco el corazón cuando Robert se quitó el paño de la boca. Una tela que ahora estaba cubierta con la sangre del rey. Enfermedad de los pulmones, dijo Robert, sosteniendo la tela en alto. Mi muerte. No la muerte de un guerrero, sino la muerte de un anciano enfermizo. Sin ánimo de ofender, John. John sintió que el estómago se le hundía hasta los pies mientras miraba la tela ensangrentada. ¿Cuánto tiempo? Robert se encogió de hombros. El maestre no está seguro. Dice que depende de qué tan agresivo sea. Y aparentemente todavía está en las primeras etapas, por lo que es difícil decirlo. Me ha dado 5 años. Tal vez 10 en el mejor de los casos antes de que esta enfermedad me reclame.
Y eso es si sigo exactamente el tratamiento del maestre. Y aún así, no es una garantía. La desesperación comenzó a invadir a John mientras miraba a su hijo adoptivo y a King. Estaba perdiendo a su hijo en todo menos en el nombre. Pero quizás peor aún, el reino estaba perdiendo a su primer rey que no era Targaryen. Y Joffrey no estaba ni cerca de estar listo para asumir el trono, si es que alguna vez lo estuviera. Odiaba tener que recurrir a esta opción, pero parecía que no tenía otra opción. El reino necesitaba a Robert. Yo necesitaba a Robert. ¿Se ha enviado un mensaje al norte? Quizás este. Knox podría saber algo. Robert lo despidió. George ya se dirige a enviar un mensaje al norte y pedirle información al hechicero. Él cree que el elixir que Knox y esa chica extranjera crearon para curar a Grayscale podría ayudar. Pero la mierda no ha sido, como lo dijo, probado contra la enfermedad de los pulmones. Por lo tanto, ni siquiera sabe si funcionará. Así que, por ahora, no hay nada que pueda hacer además de sentarme y ver cómo una maldita enfermedad me deprime. No un guerrero poderoso. O durante una batalla, pero una jodida enfermedad que ni siquiera puedo ver. ¿Qué manera para que el demonio del tridente finalmente encuentre su fin? Por primera vez en mucho tiempo, John se sintió perdido. Esta no era una estratagema que pudiera vencer ni un enemigo al que pudiera superar. Esto era una enfermedad. El verdadero asesino de reyes. Robert. Necesitamos discutir. Hoy no, John, respondió Robert, levantándose de su cama por primera vez desde que John había entrado a la habitación y acercándose a donde estaba su ropa normal apilada ordenadamente. Normalmente, el mozo de cuadra de un rey ayudaría a vestir al rey, pero a Robert nunca le gustaron las formalidades ni las costumbres de la corte. Acabo de enterarme de que me estoy muriendo, y no hay nada que nadie pueda hacer para detenerlo. Lo último con lo que quiero lidiar hoy es contar monedas de cobre o jugar ese maldito juego. Entonces, ¿cuándo, Robert? John preguntó mientras Robert se vestía. Ahora, de todos los tiempos, debes. Sé lo que crees que debo hacer, John. Robert casi gritó. Pero ahora mismo, hay algo más que realmente debo hacer en lugar de cualquier mierda que me pidas que haga. Justo cuando John estaba a punto de preguntar qué era eso, putas que había apostado, un par de nudillos golpearon las puertas del rey. Su excelencia, la voz de Barristan llegó desde afuera de las puertas. Tus hijos están aquí. El argumento de John murió en su lengua cuando Robert le lanzó una mirada que decía que Robert sabía exactamente qué, o más bien quién, John pensaba que estaba a punto de hacer. Envíalos, el señor Mano ha terminado conmigo por hoy. Gritó Robert, pasando junto a John sin apenas mirar cuando se abrieron las puertas de los aposentos del rey, permitiendo la entrada del príncipe Tommen y la princesa Myrcella. Lord Han, Myrcella instantáneamente le hizo una reverencia. La joven princesa llevaba un vestido hecho de seda negra y amarilla en honor a la casa Baratheon, sin duda para la ira de la reina. Podemos volver si estás ocupado, compadre. No, niños, interrumpió Robert antes de que John pudiera responder, pasando a su lado. Les prometí a ustedes dos un paseo por la ciudad para que puedan mirar a los comerciantes sin que su madre los ahuyente constantemente de ellos. Y eso es lo que pretendo hacer hoy. John, cualquier cosa que quieras discutir, podemos hacerlo. Más tarde. Hoy les prometí a mis hijos, y hablando de, ¿dónde está su hermano, ustedes dos? Los rostros de ambos niños cayeron mientras compartían una mirada. No lo sabemos, padre, respondió Myrcella y Tommen asintió. Lo vimos cuando rompimos el ayuno y le dijimos que hoy tenías intención de llevarnos a la ciudad. Pero él dijo que tenía mejores cosas que hacer hoy que caminar con un par de niños. John conocía a Robert desde hacía suficiente tiempo como para decir que no estaba contento, aunque lo ocultó bien delante de los niños. Bueno, entonces él se lo pierde, suspiró Robert antes de inclinarse para estar a la altura de los ojos de los dos niños reales más jóvenes. Supongo que eso solo significa que la moneda que tenía la intención de gastar en él se puede dividir entre ustedes dos entonces. Tanto Myrcella como Tommen sonrieron ampliamente cuando Robert se levantó. Tomando a ambos niños de las manos, Robert salió de los aposentos reales con los dos. En silencio, Barristan y Oakert se pusieron a caminar justo detrás del rey y los niños mientras avanzaban por el pasillo. Al verlos partir, John quedó sorprendido una vez más por el marcado contraste entre el rey y los niños. El rey era un hombre grande, no solo gordo, sino también grande, con cabello negro como boca de lobo que solo tenía unos pocos mechones grises empezando a verse. Los dos niños, sin embargo, con sus cuerpos esbeltos y cabello dorado, eran toda su madre. Y mientras los veía caminar, la misma duda persistente de que algo andaba muy mal comenzó a carcomerlo una vez más.
Una vez que estuvieron fuera de vista, John se giró y se dirigió hacia los aposentos del maestre. Asintiendo con la cabeza hacia algún guardia mientras caminaba, comenzó a notar verdaderamente cuán desequilibrada era la rotación de los guardias dentro de la Fortaleza Roja. Por cada hombre de la casa Baratheon o la casa Arryn, fácilmente había 2 o 3 de la casa Lannister. Y aunque no era extraño que la reina tuviera hombres de su propia casa en la Fortaleza Roja, los números no eran la norma. Sin duda, Tywin Lannister tiene toda la intención de influir en los niños reales una vez que Robert y yo estemos fuera del camino, pensó para sí mismo mientras continuaba, su mente corriendo sobre cómo tratar de mitigar la influencia de la casa Lannister en la Fortaleza Roja. No es una tarea fácil. He estado tan ocupado tratando de mantener el Reino Unido que ni siquiera me había dado cuenta de la cantidad de influencia que Tywin ha ido deslizando lentamente hacia la Fortaleza Roja. Ambos escuderos del rey son de la casa Lannister. Casi la mitad de los guardias que no son capas doradas. Y quién sabe quién más está bajo la influencia de Tywin. El único lugar donde no ha logrado hacerse escuchar es el pequeño consejo. Pero incluso entonces, me temo que es solo cuestión de tiempo antes de que Tywin coloque a uno de los suyos entre el consejo en una capacidad u otra. Al llegar a los aposentos del maestre, Jon obligó a dejar de lado los pensamientos de los Lannister y su influencia mientras golpeaba la pesada puerta de madera. Casi de inmediato, la puerta se abrió para revelar al gran maestre con un pergamino enrollado en la mano. Lord Han, lo saludó George cortésmente, inclinándose tanto como su circunferencia también le permitía. Si esto se refiere al rey, entonces yo. El rey me ha informado de lo que ustedes dos hablaron. Y del momento, dijo Jon, tratando de decirle al hombre que sabía que el rey estaba muriendo sin decirlo. Si esas palabras alguna vez se pronunciaran en voz alta en la Fortaleza Roja, fuera de los aposentos del rey, al final del día la noticia de la muerte del rey llegaría a todos los rincones de desembarco del rey. Ya veo, asintió George, sabiamente sin dar más detalles sobre el tema. A petición del rey, enviaré un mensaje al norte para ver si tiene alguna idea sobre el asunto. Jon nuevamente tuvo que apretar los dientes para evitar decir lo que realmente quería decir. El hombre era útil, pero en su opinión el hechicero había dejado de ser útil y estaba llegando al punto en que era un peligro en lugar de una ventaja. Y eso sin siquiera considerar su magia, que iba en contra de la fe de los 7 en más formas de las que Jon quería contar. Tal vez tenga algo. Pero no he venido a discutir los asuntos privados del rey. Más bien, tengo una petición propia para usted. Jorge asintió. Por supuesto, Lord Han. Estoy a tu disposición. Quizás podamos hablar mientras caminamos. Me temo que tantos años en la ciudadela me han frenado considerablemente, y la Torre de los Cuervos está a una distancia considerable de aquí, y debo enviar esta misiva tan pronto como sea posible. Esto no llevará mucho tiempo, respondió Jon, solo necesito que localices un libro y lo entregues en la Torre de la Mano, discretamente. George ladeó la cabeza con curiosidad, pero no hizo preguntas. La discreción del rey, la mano y la familia real es primordial para el gran maestre, Lord Mano. Solo dígame qué libro quiere y me encargaré de que se lo entreguen. Bien, asintió Jon, entregándole al maestre un pequeño trozo de papel con el libro que quería escribir en él. Asegúrate de que esto quede entre nosotros. Al mirar el papel que tenía en la mano, el maestre frunció el ceño, pero asintió. Por supuesto, Lord Han. Se lo entregaremos inmediatamente. Me ocuparé personalmente de ello después de enviar el cuervo al norte. Bebiendo lentamente del vaso de fino Arbor Gold que tenía en la mano, Peter Baelish hizo todo lo posible para ignorar los sonidos casi ensordecedores de los vítores que se escuchaban a su alrededor mientras tal vez un centenar o más de hombres y mujeres sucios y ruidosos observaban, aplaudían, abucheaban y reían. Ante el espectáculo que se desarrollaba ante ellos. Petyr había necesitado más tiempo y oro del que quería admitir, especialmente después de tener que cortar los lazos con los esclavistas de Slaversby después de que el maldito hechicero tropezara con él. Pero finalmente logró limpiar una gran área subterránea entre los laberintos de alcantarillas y túneles debajo de desembarco del rey para crear esta arena. Una arena en la que había pagado buenas monedas y servicios a los capas doradas para asegurarse de que se mantuviera en secreto, o tan secreto como pudiera ser. Un escenario donde los hombres y mujeres de desembarco del rey, tanto la gente común como la nobleza, podían venir y saciar su apetito. Apetito de sangre. Al escuchar otra fuerte ovación, Baelish miró hacia el anillo que se había instalado en el centro de la cámara que había encontrado. Un anillo que tenía barras de hierro circundantes para evitar que cualquier luchador se fuera hasta que uno u otro estuviera muerto. La premisa era simple. Baelish había adquirido un pequeño número de gladiadores de los esclavistas durante su breve asociación.
Cada noche, los desesperados o los tontos de desembarco del rey podían presentarse para desafiar a uno de ellos. ¿El premio? Un pequeño cofre con casi 100 monedas de oro para cualquier hombre que pudiera vencer a uno de sus campeones. Y a pesar de haber estado en funcionamiento durante más de una luna, el premio aún no había sido reclamado. Un grito de agonía sonó cuando el tonto actual gritó de dolor cuando el campeón de la noche se rompió la rodilla y luego el brazo con el garrote en la mano. En cualquier otra circunstancia, tal lesión pondría fin a la pelea. Pero lamentablemente para el tonto, hubo dos factores que impidieron que la pelea terminara. La primera era que las únicas armas que se utilizarían en el ring no eran rápidas y efectivas como espadas, lanzas, hachas o incluso dagas. No, en cambio, las únicas armas disponibles eran garrotes, mazas, mazos, mayales y guanteletes con púas. Armas diseñadas para mutilar y causar lesiones y dolor en lugar de una muerte rápida. Y el segundo factor fue quién era el campeón elegido para la noche, un gladiador particularmente feroz bajo su servicio que simplemente se hacía llamar Face-Taker. Un nombre que se había ganado ya que siempre tomaba el rostro de su víctima, antes de matarla, y luego lo usaba sobre su propio rostro durante su siguiente pelea. Viendo cómo Tomacaras agarraba una daga que le ofrecían a través de los barrotes, Baelis giró su cabeza lejos de lo que sabía que estaba a punto de suceder y hacia el único otro ocupante en la pequeña área de asientos privada normalmente reservada para los de alta cuna que deseaba presenciar las festividades en secreto. Sentado en el borde de su asiento, el joven príncipe heredero Jaffrey estaba casi mareado por la emoción mientras observaba con gran atención cómo Tomacaras sostenía al tonto que gritaba y suplicaba contra el suelo y procedía a recoger su trofeo de la noche. Detrás del príncipe heredero estaban los dos hombres de la casa Lannister que estaban completamente en su bolsillo. Normalmente, el perro estaría custodiando al joven príncipe. Pero Baelís sabía que la lealtad de ese hombre no se podía comprar tan fácilmente y que informaría lo que vio al rey, o peor aún, a Tywin Lannister. Entonces, tuvo que esperar hasta que terminara la guardia del perro por un tiempo y estos dos fueran asignados al joven príncipe heredero antes de llevarlo a su pequeño espectáculo. Creo que ganó nuestra pequeña apuesta, Su Excelencia, sonrió Baelís, mientras ignoraba las súplicas y gritos del perdedor y le entregaba una pequeña bolsa de monedas de oro al joven príncipe y señalaba el pequeño dial de arena al lado. A ellos. El tonto no duró hasta que cayó el último grano. Tal como usted lo predijo, Excelencia. Por supuesto que no lo hizo, respondió Jaffrey, sonriendo como un tonto loco mientras Takerface se ponía de pie, con su nuevo trofeo sangriento en la mano levantada para deleite del príncipe. Cuando sea rey, lo convertiré en guardia real. Frunciendo el ceño, Baelís hizo girar su vino en su copa mientras Facetaker recogía su mayal y procedía a acabar con su víctima aplastando el pecho del hombre con múltiples golpes. Aunque estoy de acuerdo en que todos los campeones aquí son buenos peleando, a estas alturas son poco más que bestias, Su Excelencia. Bestias rabiosas además. Si desea reclamarlas cuando ascienda legítimamente a su trono, entonces tienes derecho a hacerlo. Pero te sugiero que los coloques en roles más adecuados a su disposición. Quizás el justicia del rey. O quizás el ejecutor o interlocutor de tu rey. Pero no son adecuados como guardias. Jaffrey frunció el ceño cuando Tomacaras abandonó la arena, dejando al pequeño grupo que Baelís mantenía empleado para limpiar el cadáver y esparcir tierra y aserrín para absorber la sangre. Quizás tengas razón, Baelís. Algo que estoy descubriendo es común cuando hablo contigo, comentó Jaffrey, haciendo que Petyr sonriera por dentro al darse cuenta de que su trabajo estaba dando sus frutos al comenzar a ganarse la confianza del chico. Simplemente no entiendo por qué mi padre no ha hecho esto, como lo llamaste. ¿Pozo de pelea? ¿Por qué no ha decretado que esté al aire libre? Baelish sabía que tenía que tener cuidado con sus siguientes palabras. Perdóneme por decirlo, Excelencia, pero me temo que su padre ha perdido gran parte de su fuerza en los últimos años. Sin duda, su padre es un hombre al que hay que idolatrar. Después de todo, derribó la dinastía Targaryen. Pero la victoria ha derrotado a tu padre. Eso y los susurros de gente como Jon Arryn y Ned Stark lo han debilitado hasta el punto de que ya no permitiría que algo como el foso de lucha se practicara al aire libre. Jaffrey frunció el ceño. Cuando sea rey eso cambiará. No permitiré que la corona me derrote. Jaffrey dijo con tanta convicción como podría hacerlo alguien que realmente no entendía lo que decían. Superaré el legado de mi padre. Me convertiré en un rey que será recordado no solo como el hijo de Robert Baratheon, sino como el rey Joffrey Baratheon. El rey más fuerte y más grande que los 7 reinos hayan conocido jamás. Y comenzaré abriendo un foso de lucha. En las ruinas del Pozo del Dragón. Dale un buen uso a ese montón de estruendo para variar y borra algunos de los últimos restos de los dragones de esta tierra.
Petyr dejó su vaso y miró a Jaffrey. Creo que tu padre tiene la intención de restaurar el pozo del dragón y regalarlo al hechicero cuando finalmente llegue a desembarco del rey y asuma el puesto de maestro de lo arcano. Los ojos de Jaffrey brillaron de ira. Eso no pasará, gruñó el chico. El hechicero es una abominación. Aleja la magia de la corona, a donde pertenece. Y tienes razón, Baelís, el hombre tiene una apariencia demasiado valiria para no ser un simpatizante del dragón. Cuando sea rey, su nombramiento para el pequeño consejo terminará con la decapitación. Tomando su vino, Baelís usó su copa y el repentino interés renovado de Jaffrey en el foso de pelea de abajo para ocultar su sonrisa. Todo estaba empezando a encajar. Unas cuantas piezas más y estaría listo. Y luego, caos. Dulce caos. Su escalera a la ascensión. Veo que tenemos un nuevo voluntario, comentó, señalando con la cabeza hacia la entrada del pozo donde algunos de sus hombres estaban medio guiando, medio obligando a un nuevo voluntario a entrar al pozo. Una cosa acerca de la gente pequeña es que hay muchos que están lo suficientemente desesperados como para hacer cualquier cosa, su excelencia, incluso por una pizca de moneda. Parece que sí, sonrió Jaffrey mientras la gente tonta comenzaba a suplicar que los dejaran salir mientras Tomacaras, que ahora llevaba la cara todavía sangrante de su último oponente, caminaba de regreso al pozo. Hagamos otra apuesta en esta pelea, Baelís. 10 dragones dice que muere antes de que caiga el último grano de arena. Sonriendo, Baelís asintió y volteó el vaso de arena mientras Festeker recogía su mayal favorito mientras su nueva víctima cogía temblorosamente un garrote ensangrentado y lo sostenía torpemente frente a él. Veré tu apuesta, mi príncipe. Arrodillándose ante el furioso infierno que tenía ante ella con la cabeza gacha en reverencia a las llamas, Melisandre, sacerdotisa de Errejor, ignoró los gritos de sacrificio en las llamas mientras enfocaba su vista en los rincones más profundos de las llamas, buscando un señal del único Dios verdadero. Pero incluso cuando el sacrificio expiró y las llamas comenzaron a apagarse, no llegó a ella ninguna visión del gran Señor. Pero aunque muchos podrían sentirse desanimados, ella no. No, ella estaba eufórica. Hace casi una luna llena, durante una ofrenda similar al único Dios verdadero, ella había sido bendecida con una visión. Una visión del futuro y de los peligros que se avecinan no solo para ella y los seguidores de Errejor, sino para todos los hombres. El gran enemigo había despertado de su largo letargo. Y sin el gran héroe, el campeón elegido por Errejor, Azor Ahai, para enfrentarlo, el mundo de los hombres caería. Pero mientras Errejor predicaba, la noche era oscura y llena de terrores, pero todavía había esperanza. Y ella había visto esa esperanza. Azor Ahai había renacido. No podía ver su rostro, pero su Dios le había regalado el conocimiento de su renacimiento y de las pruebas que tanto su campeón elegido como ella tendrían que soportar antes de que el gran enemigo pudiera ser derrotado. Había visto que el campeón renacería entre sal y humo, y en una tierra lejos de la bendita oscuridad de Asai. Una tierra donde se puede viajar desde los años más calurosos del verano hasta los más fríos del invierno y no abandonar nunca la tierra. Y ella sabía que solo había una de esas tierras que se ajustaba a esa descripción. Poniente. Una tierra de agitación reciente, pero también una tierra donde se decía que se originaron muchas historias del gran otro. Fue allí donde encontraría al campeón elegido de Errejor. Desafortunadamente, también sería la tierra donde ella lo encontraría, a él. El llamado, hechicero del norte. Desde que ese hombre dio a conocer su existencia, su mera presencia había provocado que se formaran múltiples divisiones entre la verdadera fe. Había muchos entre los fieles de Errejor que pensaban que el hombre era un profeta o incluso un agente directo de Errejor. Después de todo, ¿cómo podría usar una espada de fuego helado o hacer su magia si no fuera con la bendición de Errejor para ayudarlo? Sin embargo, había otros que estaban convencidos de que él no era un agente de Errejor, sino más bien un falso profeta, y que sus actos de magia eran simples juegos de manos o tal vez similares a los brujos de Kart. Luego hubo otros como ella, que lamentablemente representaban el menor número de fieles, que reconocieron al hombre por lo que realmente era. Un agente del gran enemigo, un engañador. Y era por eso que Azor Ahai Reborn necesitaba a ella misma, o a uno de sus fieles, a su lado. Porque solo ellos, los bendecidos por Errejor, esperaban tener una oportunidad contra el engañador. Levantándose de su postración en el suelo ante la gran pira, Melisandre lanzó una última mirada hacia las llamas moribundas y el cadáver aún ardiendo en su interior, agradeciendo al hombre por su sacrificio al servicio del gran Errejor, antes de darle la espalda y abandonar el lugar. Cámara de sacrificios. ¿Errejor te bendijo con otra visión de hermana? ¿O tal vez el sacrificio no fue del agrado de Errejor? Melisandre desaceleró el paso y no necesitó girarse para ver quién la estaba esperando.
Reconocería a su hermana sacerdotisa en cualquier lugar. Kimbara, respondió ella a modo de saludo. Como todas las demás sacerdotisas al servicio de Yor, Kimbara llevaba un vestido rojo oscuro en honor al único Dios verdadero. La única pieza que la diferenciaba de las otras sacerdotisas era el collar dorado con la gran piedra roja en el centro, muy parecido al que Melisandre llevaba alrededor de su propio cuello. El sacrificio fue suficiente. Pero Yor no me bendijo con su vista. No tenía necesidad de hacerlo porque ya me mostró lo que debo hacer. Sus palabras eran la verdad. Si bien muchos se sentirían decepcionados al no recibir la bendición de Yor después de tal ofrenda, Melisandre no. Para ella, no recibir ninguna visión del único Dios verdadero solo significaba una cosa. Que él ya le había dado lo que necesitaba. Y que ya era hora de que ella hiciera su parte en su gran plan. Tu visión, respondió Kimbara rotundamente. Si bien amaba a Kimbara como su compañera sacerdotisa y devota de Yor, Melisandre no pudo evitar sentir enojo con su amiga más antigua por no ver la verdad como ella. Kimbara realmente creía que el engañador era en realidad un agente de Yor, tal vez incluso el propio Azor Ahai. Y ella no aceptaría ninguna idea que no se adhiriera a esta creencia. Hemos hablado extensamente de tu visión, hermana, muchas veces. Y solo porque hayas interpretado lo que viste de cierta manera, eso no significa que sea lo que Yor realmente quiso decir. Tú, más que todos los demás, debes saber que las visiones de Yor nunca son tan simples como parecen. Kimbara tenía razón. Las visiones de Yor nunca fueron sencillas. Pero su hermana sacerdotisa se equivocó en su visión. La visión con la que Melisandre había sido bendecida era, aunque a veces nublada, pero era clara. Azor Ahai renacería entre humo y sal y empuñaría Lickbringer, brillando más que nunca, contra la oscuridad. Pero había más en su visión que solo los elegidos de Yor. Vio una figura envuelta en oscuridad susurrar en los oídos de una bestia, un lobo, ganándose su confianza y ofreciendo regalos, solo para traicionar al lobo cuando la oscuridad descendió sobre la tierra. Vio dos figuras empuñando espadas de fuego, uno vivo y otro congelado, enzarzados en combate entre sí. El fuego vivo era iluminado, no tenía ninguna duda al respecto. Y solo conocía a uno que empuñaba fuego helado. Y lo que es más, la oscuridad susurrándole al lobo, ofreciéndole regalos solo para traicionarlo. Había tenido dudas antes de esa visión, pero ahora lo sabía con certeza. El hechicero no era un profeta de Yor ni un agente de ninguna otra deidad falsa. Era un engañador enviado por el gran otro para destruir a Azor Ahai. Y eso era algo que ella, no, el mundo de los hombres, no podía permitir. Era una pena que tan pocos de sus hermanos le creyeran. Pero lo harían con el tiempo. Sé lo que he visto, hermana. Y Yor no ha corregido mi interpretación de las visiones que me concedió, respondió Melisandre tranquilamente mientras comenzaba a caminar hacia sus habitaciones para poder comenzar a prepararse para el largo viaje que le esperaba. Y tal vez, hermana, deberías considerar la idea de que tu interpretación de mi visión es simplemente lo que tú quieres, y no lo que desea el único Dios verdadero. Kimbara mantuvo la barbilla en alto y el rostro impasible, pero Melisandre la conocía lo suficiente como para darse cuenta de la inquietud que descansaba justo debajo de la superficie de su fachada tranquila. Parece que no puedo disuadirte de este camino, suspiró Kimbara mientras se acercaban a sus habitaciones. Entonces es aquí donde nos separamos, hermana. Porque no puedo recorrer el camino que usted ha emprendido. No cuando sé que, si bien cree que este es un camino trazado por Yor, no es él el verdadero camino. Te deseo buena suerte, hermana, porque este es un camino que recorrerás sola. Nunca estoy sola, comentó Melisandre, volviéndose hacia su hermana sacerdotisa y tocando distraídamente el rubí en su cuello. Yor está conmigo. Y en su luz, no conoceré ninguna oscuridad. En lo alto de la Torre del Sol de Sunspear, Jon Stark se quedó quieto en leve shock mientras miraba la carta en sus manos. Siendo un bastardo, incluso si lo era solo para su propia protección, Jon había comprendido desde muy joven que muchas de las opciones que se otorgarían, equitativamente, a sus hermanos le serían negadas para siempre. Lo único que sabía que le sería negado para siempre sería el matrimonio. Como bastardo, su mejor esperanza tal vez sería casarse con otro bastardo, o ni siquiera casarse. Incluso durante su tiempo con Arianne, había estado medio esperando que algún día le rompieran el corazón al escuchar que ella estaba comprometida con otro. Después de todo, como su padre les había dicho a menudo a Jon y sus hermanos, como nobles tenían expectativas sobre ellos que no estaban puestas en aquellos debajo de su posición, como las opciones disponibles de sus futuros esposos o esposas. Y Arianne como princesa de Dorne y su futura gobernante, su mano era muy buscada. Y ahora. Jon. ¿Vas a quedarte ahí parado recogiendo moscas todo el día? ¿O vas a decir algo?
Sacudiendo la cabeza, John trató de recomponerse mientras apartaba la vista del pequeño pero transformador pergamino que tenía en sus manos y la miraba hacia la belleza de cabello oscuro que estaba frente a él. Ariane, la princesa de Dorne y su futura gobernante, lo miraba fijamente, con las manos delante de ella. Ella estaba tranquila en la superficie, pero él la conocía lo suficiente y lo suficientemente bien como para darse cuenta de que estaba nerviosa. La tensión alrededor de sus ojos. El ligero roce de sus manos. Dioses, ¿por qué estaba tan insegura? En todo caso, debería ser él el que estuviera nervioso y ansioso, no ella. Ariane, ella es. Dioses, respiró, todavía sin estar del todo seguro de cómo expresar sus pensamientos. ¿Es esto lo que realmente deseas? El rostro de Ariane se torció cuando le dirigió una mirada escéptica, como si tratara de averiguar si él estaba diciendo lo que realmente estaba diciendo. Por los dioses, ¿realmente dudas de que esto sea lo que quiero?, respiró ella. Acercándose a él, agarró bruscamente su túnica y lo tiró hacia abajo, sellando su boca con la de él en un beso abrasador. Eso, responde a tu pregunta, Jon Stark de Winterfell. Dioses. ¿Esto realmente está sucediendo? No es así, preguntó, más para sí mismo que para ella. Somos nuestras familias. Estamos comprometidos. Ariane sonrió en sus brazos. Sí, Jon, esto es real. Y está sucediendo. Sonriendo con ella, Jon bajó la cabeza y tenía la intención de continuar con lo que ella había comenzado, pero se detuvo en seco cuando un gemido sonó desde la cama cercana. Por los dioses. Si ustedes dos van a tener un polvo de celebración, háganlo en otro lugar. Estoy tratando de dormir aquí. Inclinando su cabeza para que él y Ariane se tocaran las frentes, Jon miró de reojo hacia Ygritte, quien yacía desnuda como el día que nació en la cama de Ariane, bueno, su cama. Eres más que bienvenida a unirte a nosotros, Ygritte, sonrió Ariane, pero Ygritte simplemente la despidió. Hace demasiado calor para follar, murmuró, apoyando la cabeza entre las sábanas de seda. Y ustedes dos me cansaron anoche. Y de todos modos no entiendo por qué están celebrando. Ya nos robamos el uno al otro. ¿Qué significan algunas palabras murmuradas por un viejo cabrón de todos modos? Es una tradición, Ygritte, respondió Jon, todavía sosteniendo a Ariane en sus brazos, en parte porque temía que si la dejaba ir, entonces este maravilloso sueño que estaba experimentando se desvanecería. Tradiciones que tendrás que empezar a aprender, Ygritte, dijo Ariane intencionadamente, alejándose del abrazo de Jon, pero manteniendo un firme agarre en su brazo. Después de todo, ¿no sería bueno que la amante de la princesa y el príncipe consorte de Dorne no siguiera las tradiciones y costumbres locales? Ygritte suspiró y dejó caer pesadamente la cabeza sobre la almohada. Joder, ¿quieres decir que tengo que aprender toda tu noble mierda para quedarme contigo ahora? Algunos, sí, asintió Ariane con una sonrisa. No estarás sujeto al mismo estándar que Jon y yo. Pero se esperará de ti cierta cantidad de decoro adecuado. Y aunque eso puede no parecerte atractivo, tiene ciertos beneficios. Ygritte levantó la cabeza de las sábanas de seda y miró a Ariane desde debajo de una cortina de cabello rojo. ¿Cómo qué? Para empezar, poder decirles a los demás qué hacer, comentó Ariane. Y poder seguir compartiendo mi cama y la de Jon también. Ygritte mantuvo su mirada sobre ellos dos durante un largo rato. Bien, suspiró derrotada antes de ponerse de pie. Supongo que puedo aprender algunas cosas. Maldita sea, si no fuera por su polla y tu lengua, ni siquiera me entretendría con la idea de aprender tu noble mierda. Entonces, espero que ustedes dos aprecien lo que aprendí. Lo estoy haciendo por ti. Apreciamos tu horrible sacrificio, Ygritte, comentó Jon con una sonrisa. Quita esa sonrisa de tu bonita cara, Jon Stark, gruñó Ygritte. Eres bonita. Pero no eres tan bonita como para salirte con la tuya hablándome así. Ahora, si ustedes dos van a joder, entonces iré a buscar un buen baño frío para recostarme. Lo juro, no sé cómo voy a vivir con este maldito calor. Ygritte. Jon gritó justo cuando su amante salvaje abrió la puerta y salió. Tu ropa. Pero ya era demasiado tarde cuando escuchó el clic de la puerta al cerrarse, seguido de un grito de sorpresa de los guardias afuera. Seguido por el ruido de pies cuando dichos guardias sin duda comenzaron a apresurarse para darle a Ygritte algo con que cubrirse. Junto a él, Ariane comenzó a reír suavemente, tapándose la boca con el dorso de la mano. Y aquí pensé que mi tío hizo que la vida en Sunspear fuera interesante. Solo puedo imaginar cuán exacerbados se volverán los guardias y sirvientes tratando de mantenerse al día con las travesuras de mi tío y de Ygritte. O que tan rápido mi padre perderá lo que queda de su cabello.
Sí, John asintió, aunque los pensamientos sobre su padre hicieron que su estado de ánimo alegre bajara un poco. Ariane. ¿Tu padre sabe sobre mí? El humor de Ariane se puso serio casi de inmediato. Lo hace, respondió ella honestamente antes de llevarle una mano a la cara y acariciarle la mejilla. Pero él sabe dónde estoy y dónde estás tú, John. Te lo he dicho muchas veces, ya sea que sigas siendo John o Jaehaerys, mi lugar está a tu lado. Ya sea como tu princesa o tu reina. Inclinándose hacia su toque, John se rebeló ante la sensación de su mano fría contra su rostro. No quiero ser rey, nunca lo he querido. Ni siquiera después de saber la verdad sobre mi madre y mi padre. Dioses, incluso solo pensar en sentarme en el trono de hierro. No es lo que quiero. Algunos dirían que no querer ser rey sería exactamente la razón por la que deberías ser rey, dijo Ariane, haciéndolo sobresaltarse. Pero esas personas son idiotas. Los mejores reyes no son los que no querían el trono en primer lugar, sino aquellos que honran y respetan el poder del trono y gobiernan sabiamente. John asintió y no quería nada más que perderse en ella. Pero su mente todavía estaba llena de preocupación por el futuro. Sabía que Dorné tenía más motivos que nadie para odiar a los Baratheon y a los Lannister por lo ocurrido al final de la rebelión, pero nunca habían podido actuar porque no tenían el apoyo para hacerlo. Y ahora que estaba comprometido con Ariane, podrían obtener ese apoyo. No solo del norte, sino también de aquellos que irían a la guerra para ver a un Targaryen, incluso uno que no lo quisiera, volver al trono. Una palabra equivocada dicha en un oído oportunista, y solo los dioses sabían lo que sucedería. La fría mano de Ariane en su mejilla lo sacó de sus pensamientos mientras sus ojos oscuros se clavaban en los de él. Te lo dije, John, te protegeré de aquellos que no puedes ver y que intentarían usarte para su propio beneficio. Incluso de mi propia familia si es necesario. Porque, y no sé cuánto tiempo más tomará. Es difícil que esto se hunda en tu grueso cráneo del norte, pero lo vales. Creo que podría estar empezando a creerte, Ariane, respondió suavemente. Bien, dijo, dándole una sonrisa que tenía un tipo de calidez muy diferente. Uno que había llegado a reconocer como algo que significaba que no estaba dispuesto a descansar. No es que le importara en lo más mínimo. Ahora, creo que tenemos algunas celebraciones que hacer, mi prometido. Y sin nuestra amante con nosotros esta vez, espero toda tu atención. Sonriendo, John se movió rápidamente, barriendo un brazo detrás de sus rodillas mientras mantenía el otro detrás de sus hombros para llevarla a través de su habitación hacia su espaciosa y suave cama. Como mi princesa ordene. Doran Martell no era alguien que elogiara a la ligera. Entonces, cuando sintió la necesidad de elogiar a alguien, no fue porque había hecho lo que se esperaba de él, sino porque superó sus expectativas. Pero su hija, su heredera a menos que ciertas cosas cambiaran, se había ganado bien sus elogios ese día. Para ampliar su educación sobre cómo gobernar, él le había asignado la tarea de juzgar a la estrella oscura, Ser Jarl Den, mientras él se sentaba desde un balcón apartado y observaba. Cuando su hija hizo su entrada a la sala de audiencias de la Torre del Sol, Doran tuvo que frotarse los ojos para asegurarse de que no le estaban jugando una mala pasada. Su hija aparentemente había florecido en menos de un día. No fue su vestido morado oscuro, ni la diadema con un sol y una lanza en la frente lo que la hizo destacar entre la multitud. Tampoco era el ornamentado hilo de rizos que llevaba en la mano derecha. Más bien, era solo, ella. Su presencia. Todo su ser había cambiado. Atrás quedó su pequeña. Y en su lugar renació una mujer que honró mucho a su antepasado, la princesa Nymeria de Enguaisar. Pero si su mera presencia y la forma en que se comportaban no eran suficientes para hacer que más de unas cuantas lenguas se movieran en el salón principal, entonces aquellos que la acompañaban sí lo hacían. Las hijas de su hermano, Tiene y Nymeria, actuaban como sus doncellas, caminando con elegantes vestidos como correspondía a su condición de hijas bastardas de un príncipe de Dorné. Caminando justo detrás de ellos había un trío que quizás llamó más la atención. Obara caminaba erguida y orgullosa, con su espada lanza de acero valirio sujeta a su espalda. Y junto a ella estaban los dos norteños, Jon Stark e Ygritte de los Salvajes. Los tres vestían una combinación de cueros finos y cota de malla con sus armas, aunque no estaban en la mano, todavía estaban a la vista y eran de fácil acceso. Y caminando al lado de su hija, o más bien a su cadera, estaba el enorme lobo albino fantasma, que parecía tomarse su trabajo ese día tan en serio como cualquier guardia experimentado que hubiera visto. Cuando Arryn tomó asiento en el estrado, su pequeño séquito inmediatamente tomó posiciones a su alrededor, con el lobo gigante sentado junto a su mano para que pudiera pasar los dedos por el pelaje de su cabeza.
El heraldo rápidamente llamó a la asamblea al orden tan pronto como Ariane se sentó, y Sir Gerald fue arrastrado ante Ariane encadenado y obligado a arrodillarse ante ella. Ariane no perdió el tiempo mientras gritaba el nombre del hombre y enumeraba los cargos que se le imputaban. Bandolería. Asesinato. Rompiendo su juramento a su señor feudal e incluso a su propia casa. Después de exponer los cargos en su contra, Ariane exigió una explicación por sus acciones. Para sorpresa de nadie, al menos no para quienes lo conocían, el caballero deshonrado escupió en el suelo y procedió a arrojar una serie de viles acusaciones contra Ariane y la casa Martel. Sobre cómo se habían deshonrado al no buscar venganza por lo ocurrido durante la guerra del usurpador. Como todos eran débiles y patéticos. Y como Ariane era poco mejor que una puta para acostarse con un pagano del norte. Sus palabras contenían tal veneno y odio y eran tan viles que incluso Doran tenía dificultades para mantenerse sentado mientras la necesidad de matar al hombre crecía con cada palabra que salía de sus labios. Y se alegró de haber tenido la previsión de enviar a su hermano a la ciudad a pasar el día. De lo contrario, estaba seguro de que Oberyn ya habría empalado al hombre con su lanza. Pero para su gran sorpresa, Ariane y aquellos que ella había elegido para apoyarla se mantuvieron pasivamente mientras dejaban que Geralt escupiera sus viles tonterías. Y una vez que finalmente cesó, la única respuesta de Ariane fue un simple «¿eso es todo?». Cuando Geralt no respondió, Ariane se tomó su tiempo para responder, sus dedos bailando ociosamente sobre el pelaje del gran lobo huargo mientras hablaba. Ella habló de cómo lo que sucedió durante la guerra del usurpador fue una tragedia, y cualquiera que pensara que la casa Martel había olvidado o perdonado lo sucedido era un tonto. Pero Dorné no podría avanzar si estuviera constantemente mirando hacia atrás. A pesar del dolor del pasado, la casa Martel y Dorné permanecerían imperturbables, inflexibles e intactos. No importa las tragedias que le sobrevinieron. Luego dijo que todas sus viles palabras no eran más que una tapadera de la verdadera razón por la que se volvió bandolero. No lo hizo para fortalecer a Dorné ni por algún sentimiento de venganza. No, sus actos estaban motivados por una única emoción simplista. Celos. Quería a Ariane y ella había rechazado sus insinuaciones en favor de otra. Cuando Geralt no hizo ningún movimiento para defenderse de la acusación, Ariane desvió su atención del hombre arrodillado hacia la multitud reunida. Ella proclamó su sentencia en voz alta y clara. Por sus crímenes contra el pueblo de Dorné y contra su señor, Jarl Den fue despojado de su título de caballero y condenado a muerte con la soga del verdugo. El destino generó muchos susurros mientras Jarl Den era llevado pataleando y gritando, exigiendo una muerte honorable. La soga del verdugo era un destino normalmente reservado para la gente sencilla que infringía la ley. Los nobles eran ejecutados por decapitación, una muerte rápida. Al sentenciarlo a morir de esa manera, Ariane estaba afirmando claramente que Jarl Den no era un noble y que no era mejor que un simple plebeyo que violaba la ley. Después de que escoltaron a Jarl Den fuera del salón, Doran esperaba que su hija desestimara el tribunal, pero ella lo sorprendió. En un movimiento que le hizo darse cuenta de que su hija realmente estaba aprendiendo a jugar, anunció en voz alta y clara a todos los presentes que Jon Stark, hijo de Lord Eddard Stark y aprendiz del hechicero del norte, Lord Alan Knox, era a partir de este día su prometido y futuro príncipe consorte de Dorné. Y que cualquier acción tomada contra el futuro príncipe consorte o su amante compartida, y grite del pueblo libre, sería tratada como si fueran actos tomados contra la casa Martel. Si bien muchos pensarían que sus palabras eran una advertencia para cualquiera de Dorné que pudiera estar en desacuerdo con el compromiso, Doran también sabía exactamente de quién estaba hablando. Él mismo. Ariane acababa de declarar en voz alta y pública que Joanne y Grite eran parte de la casa Martel. Eran familia. Y la familia no la puso en peligro. Chica inteligente. Príncipe Doran. Lord Anselden está aquí para verlo. Envíalo, gritó Doran a su fiel guardián, Areo Ota, mientras servía 2 tazas de excelente Dornish Red para él y su invitado. Cuando la puerta se abrió, permitiendo que el ligeramente envejecido señor de la casa Dane entrara al solar privado de Doran, Doran hizo un balance del señor. El señor de la casa Dane era alguien que llevaba mucho más que el peso del señorío, y se notaba. Era comprensible, por supuesto. Su hermano menor, el famoso Sir Arthur Dane, era considerado quizás el mejor espadachín y guerrero que Poniente jamás hubiera visto. Además, su hermana menor, Ashara Dane, había sido proclamada durante mucho tiempo como una de las mayores bellezas de la tierra. A pesar de ser el mayor de los dos, Ansel siempre había vivido a la sombra de sus 2 hermanos menores. Y con sus muertes, esas sombras solo se habían hecho más grandes. Príncipe Doran, dijo el señor de la casa Dane, inmediatamente arrodillándose ante él. Levántate, Lord Dane, no hay necesidad de eso aquí, dijo,
indicando al hombre que se levantara y también indicándole a Areo que no debían ser molestados. Mis gracias, mi príncipe, asintió Lord Ansell, poniéndose lentamente de pie. Perdóname, mi príncipe. Temo que el tiempo está empezando a pasar factura en mi persona. Como lo hace con todos nosotros, asintió Doran, señalando las 2 copas de vino. Tome asiento y sacie su sed, Lord Den. Ansel asintió, se sentó frente a él y tomó la taza que le ofrecía. Doran tomó su propia taza y miró al hombre que era mayor de edad que Doran. Quiero comenzar afirmando que yo y la casa Martell no encontramos ninguna razón para responsabilizar a la casa Dane por las acciones de Gerold. Las acciones del hombre fueron suyas y seguirán siéndolo. Siempre que no haya sentimientos repetidos por parte de usted y tus vasallos. Por supuesto, asintió Ansel, tomando un sorbo de vino. Gerold partió solo hace algún tiempo. Su desaparición no estaba fuera de lo normal para él, así que no pensé en nada. Si hubiera sabido lo que tenía la intención, mi príncipe. Como dije, sus acciones fueron suyas y no se reprocharán a usted ni a su casa, Lord Den, dijo Doran. Y no te pedí que hablaras de Geroldo, sino de otra cosa. La cabeza de Ansel se inclinó. ¿De qué deseas hablar, mi príncipe? Verdades, afirmó Doran tranquilamente, mirando directamente al señor de la casa Dane. Dígame, Lord Den, ¿cuál es la verdad mayor? ¿La verdad que todos conocen? ¿O la verdad que solo unos pocos conocen? Ansel parpadeó, pero Doran pudo ver el más mínimo reconocimiento en los ojos del hombre. Yo, supongo que dependería de la cuestión de dicha verdad, mi príncipe. Entonces comencemos con la verdad sobre el prometido de mi hija, el futuro príncipe consorte de la casa Martell, Jon Stark, dijo Doran, haciendo que Ansel se sobresaltara, aunque el hombre lo ocultó bien. Por ejemplo, ya es bien sabido que su madre no es otra que su difunta hermana, Ashara Dane. El momento coincide bien. Se sabe que ella tuvo intimidad con los Stark en Arenal y que estaba embarazada. Al final de la guerra del usurpador. Y que cuando Lord Stark dejó Dorne, solo hizo una parada en Starfall, y cuando fue visto a continuación, tenía a su hijo bastardo, Jon, con él. La historia se ha extendido y se ha convertido en verdad, y tú tampoco has refutado esa verdad todavía. A pesar de la aparente deshonra que trae a tu difunta hermana. Sin embargo, ambos sabemos que esto no es más que una verdad que todos conocen. Y no la verdad que solo unos pocos conocen. No hubo necesidad de que Doran diera más detalles mientras Ansel dejaba su vaso. En este caso, mi príncipe, creo que la verdad sería la que no trae dolor y sufrimiento a la gente. Por eso he aceptado esta verdad. Y yo soy de la misma opinión, respondió Doran, claramente para sorpresa de Lord Den. Por ahora. El niño aún no está preparado para lo que le espera. Y estoy seguro de que esa es la verdadera razón por la que Knox no ha seguido avanzando en su juego. Y es una verdad a la que nos aferraremos. Lord Dane se sintió claramente aliviado al escuchar su postura al respecto. Como usted dice, mi príncipe. ¿Hay algo más que desee discutir? Doran dejó su vaso y se volvió hacia el sol poniente. Veo que has traído a tu hijo, Edric, y a tu hermana menor, a Lydia, contigo. También he oído historias de que estás en conversaciones con Lord Beric Dondarrion para la mano de tu hermana y como un potencial caballero para que tu hijo escudero debajo. Lord Ansel se humedeció los labios. Sí, Lord Dondarrion ha demostrado ser un buen hombre. Será un excelente marido. Y un caballero aún mejor para que mi hijo sirva bajo él. Sin duda, asintió Doran. Sin embargo, esta es otra verdad. ¿No es así? Y me pregunto qué efecto tendría la verdad menos conocida en tal anuncio. Especialmente teniendo en cuenta los recientes acontecimientos relacionados con el pretendiente elegido por mi hija y su familia. Ansel no se movió, salvo por el más mínimo apretón en su mandíbula. ¿Quizás una alternativa, mi príncipe? Aún no se ha escrito nada, solo conversaciones. Asintiendo, Doran le sirvió a cada uno otra copa de vino. Mi hija, a pesar de tener a mis sobrinas como apoyo, necesita una doncella capaz. Mi hermano Oberyn recientemente se separó de Demon Sand después de nombrarlo caballero en el muro y la posterior partida del hombre a Barrowland. Él estaría más que dispuesto. Tomar a tu hijo como nuevo escudero. Lord Den se reclinó en su asiento, tomó su vaso nuevo y agitó su contenido mientras pensaba en la oferta. La casa Dondarrion tendrá que ser compensada por la ruptura de la oferta por parte de la casa Dane. Doran miró al hombre. Como dijiste, simplemente estabas en conversaciones y no se había decidido nada hasta el momento. Si la casa Dondarrion exige una compensación, será leve. Lord Dane asintió y se dio cuenta de que no tenía otra opción. Después de lo que hizo Gerold,
La casa Dane tuvo la suerte de que incluso se le permitiera poner un pie en Sunspear. Y, sin embargo, aquí estaba él, el jefe de la casa Martell y príncipe gobernante de Dorné, ofreciendo a dos miembros de la casa Dane puestos por los que muchos matarían. Informaré a Edric y a Lidia sobre las posiciones que usted gentilmente ha otorgado a nuestra casa, mi príncipe. Bien, asintió Doran. Pueden comenzar de inmediato ya que tanto mi hermano como mi hija están aquí en Sunspear. Y si eso lo calma, el prometido de mi hija, a pesar de quedarse mucho más tiempo del planeado debido a estos desafortunados eventos, regresará pronto al norte. O quizás deberíamos hacer arreglos para que su hijo y su hermana se reúnan con Jon Stark, el llamado Lobo Blanco, de la casa Stark. Lord Dane frunció los labios. Algún día, mi príncipe, disfrutaría mucho viéndolo interactuar con alguien que sea tan capaz de jugar este gran juego como usted. Levantando su copa, Doran ocultó su sonrisa detrás de su taza. Llegas demasiado tarde para ver esa interacción, Lord Dane. Aunque tengo muchas ganas de volver a jugar con Lord Knox. Sentada sola en su espaciosa tienda de campaña que compartía con su marido, Daenerys Targaryen miraba fijamente paralizada los 4 huevos colocados ante ella. El más grande de los huevos, el que le dio Domeric, aunque ella no tenía idea de dónde lo obtuvo, era de color negro medianoche con las puntas de las escamas de color rojo sangre, como si las escamas hubieran sido cuidadosamente sumergidas en sangre para dar ello su coloración. Los otros 3 huevos, que le dio Illyrio, eran bastante diferentes al que le dio Domeric, tanto en tacto como en apariencia. Para empezar, todos eran un poco más pequeños y carecían de la calidez que le había dado Domeric. También eran todos de un solo color, uno negro, uno verde y uno de color crema y dorado. Apartando su atención de los 3 huevos petrificados, Dany centró toda su atención en el que se sentía vivo, a falta de mejores términos. Recogiendo el huevo con cuidado, Dany lo sostuvo como si fuera un bebé recién nacido mientras caminaba a través de la tienda hacia el fuego lento que era poco más que un montón de brasas dentro de la tienda. Los dragones son criaturas de fuego, razonó mientras, lenta y cuidadosamente, colocaba el huevo sobre la pila de brasas antes de retirar las manos del calor del fuego. Tendría sentido que se necesitara fuego para que nacieran en este mundo, y al menos Jon está de acuerdo conmigo en ese punto. Pasaron varias lunas después de su boda con Drogo antes de que finalmente reuniera el valor para hablar con Jon sobre los huevos que tenía. Para su leve sorpresa, Jon no sabía nada del óvulo que le había dado Domeric. Y para su leve enojo, Jon le admitió que él también tenía un huevo de dragón de Valyria, un huevo negro medianoche con rayas grises en las puntas de sus escamas. Pero a diferencia de ella, que inmediatamente había intentado devolverle la vida al huevo, Jon había escondido su huevo en Invernalia y casi lo había borrado de su mente. Ella había estado furiosa con él. Había tenido un huevo de dragón durante años. Justo sobre aquello sobre lo que su casa había construido su legado. Y simplemente lo guardó y lo sacó de su mente. Y cuando ella le dijo eso, él le respondió. Le preguntó, si bien el dragón era una bestia poderosa, incubar uno en medio de Poniente solo provocaría un desastre. La gente todavía se estaba recuperando de las heridas que les habían infligido su padre y su hermano. Y si un dragón volviera a emerger repentinamente, muchos pensarían inmediatamente que los Targaryen u otro señor dragón habían encontrado su camino a Poniente y estaban planeando recuperar lo que creían que estaba allí. Habría guerra. Guerra que volvería a desgarrar el reino. Entonces no. Si bien dijo que tenía el huevo y que algún día podría intentar eclosionar, por ahora permanecería oculto. Pero eso no significaba que no estuviera dispuesta a dejar sus huevos de brazos cruzados. No, estos huevos eran su oportunidad de ayudar a lograr el regreso de Valyria. Y aunque Jon parecía incómodo con la idea, ya que todavía no había perdonado a la familia Targaryen por lo que sucedió antes y durante la rebelión, no la había presionado para que no persiguiera sus objetivos. En cambio, simplemente le advirtió que no eclosionara más de un huevo. Cuando ella le preguntó por qué, Jon dio una larga explicación sobre lo que habían encontrado en Valyria en términos de parte del conocimiento que se había perdido cuando Valyria cayó. Según Jon, uno de los conocimientos perdidos que habían recuperado parcialmente era cómo los señores dragón de Valyria vinculaban sus dragones a ellos. Aparentemente, el vínculo no era diferente a una habilidad de la fuerza a la que Lord Knox se refería como control de bestias. Con esto, el señor dragón podría doblegar al dragón a su voluntad. Pero a diferencia de otras criaturas, los dragones eran depredadores superiores y tenían una voluntad muy, muy fuerte. Debido a esto, los señores dragón rápidamente descubrieron que solo se podía vincular un dragón a un jinete. Atar a más de un dragón podría, y lo haría, causar que la mente del jinete fuera superada por las mentes de los dragones primitivos y eventualmente se volverían locos.
por lo general, liberando sus dragones y destruyendo todo lo que encuentra a su paso. La advertencia fue una que Dani había tomado en serio. Y así, aunque realmente deseaba intentar dar a luz a todos los dragones que tenía con ella y traerlos de regreso a este mundo, resistió el impulso y en su lugar se centró en el huevo más grande y único que contenía un poco de calor. Mientras se sentaba sobre sus talones, Dani observaba en silencio cómo las brasas y las pequeñas llamas se acurrucaban contra el huevo, proporcionándole calor. Sintió algo caer sobre ella. Como una manta cálida que le cubrían los hombros mientras observaba las brasas y las llamas bailar alrededor del huevo. Casi como si estuviera en trance, Dani levantó la mano y extendió los dedos hacia el huevo que ardía entre las brasas. Una parte de ella le gritaba que no tocara el huevo, pero esas palabras se desvanecieron, se alejaron y fueron ignoradas a medida que las puntas de sus dedos se acercaban más y más al calor de las llamas y al huevo en su interior. Khaleesi. La niebla sobre su mente desapareció y Dani se quedó parpadeando confundida mientras miraba su mano extendida. Sus dedos, hasta la palma, descansando contra el huevo en las llamas. Sin embargo, ella no sintió dolor. Solo el calor, aunque no era agobiante. Fue reconfortante. Khaleesi. La voz, que ahora reconoció como Irri, gritó de nuevo. Luego hubo una segunda mano, de piel más oscura, agarrando el huevo de debajo de sus dedos y empujándolo fuera de las brasas hacia el suelo. Irri siseó y gritó de dolor, y Dani estuvo inmediatamente allí para ayudar a su doncella, olvidando momentáneamente el huevo en el suelo mientras miraba con horror las ampollas que se formaban en la mano de Irri. Dioses. Irri, murmuró Dani, tratando de pensar en qué podría hacer o qué debería hacerse. Hielo, no, agua. Algo frío y... Yo, puedo manejar esto, Khaleesi, dijo Irri, aunque sus palabras fueron entrecortadas debido al dolor que sentía su doncella. Pero, Khaleesi, ¿por qué tocabas eso? Khaleesi, tu mano. ¿Por qué, yo? Parpadeando confundida, Dani miró su propia mano que tocaba el huevo en las llamas. Y se encontró con su piel suave, pálida y normal. Ni siquiera un toque de enrojecimiento que estropeara su piel por el calor. Su mente daba vueltas, tratando desesperadamente de entender lo que estaba viendo. Tanto Lord Nax como Jon habían sugerido intentar manipular pequeñas llamas de velas con la fuerza como medio de práctica, pero ninguno había hablado nunca de usar la fuerza para protegerse del calor del fuego. Sin embargo, hubo una cosa a la que su mente se aferró de inmediato y que podría explicar lo que había sucedido. El fuego. No puede dañar a un dragón. Sí. Sí, eso fue todo. Los dragones eran criaturas de fuego y el fuego no podía dañar a un dragón. Irri, con la mano herida pegada al pecho, la miraba maravillada. Se sabe que los señores dragón de antaño usaban magia de fuego para controlar sus grandes monturas. Tú, realmente eres un señor dragón renacido, Khaleesi. Y a través de ti vendrá el Khal de Khals, el semental que monta el mundo. Dani había oído la historia antes, la profetizada para los Dothraki, un Khal que uniría a todos los Dothraki bajo un solo Khal. Muchos creían que su marido Drogo era el Khal profetizado, ya que había unido a más Dothraki debajo de él que cualquier otro Khal antes que él. Y aunque su marido había admitido que sería un honor para él ser el Khal de Khals, no creía que fuera él. Sino más bien su hijo que vendría de ella. Un Dothraki Khal nacido de una hija de Valyria. Un Khal que podría montar a las bestias más poderosas y uniría a todos los Dothraki debajo de él. Esa era la verdadera ambición de su marido. Dejando a un lado esos pensamientos, Dani se centró en su doncella herida. Tomando su mano y acercándola lentamente hacia ella, Dani hizo una mueca al ver la piel roja y llena de ampollas enojadas. Volviendo a las lecciones de Lord Nax sobre cómo la fuerza solo estaba limitada por el individuo, Dani cerró los ojos y tiró profundamente de la fuerza. Inmediatamente, pudo sentir el torrente de calma y rabia invadirla. Pero ella reprimió la ira, concentrándose solo en la calma. Su amiga necesitaba su ayuda, ahora no era momento de enfado o rabia. Necesitaba estar tranquila. Pacífico. Sintiendo que el torrente se calmaba hasta convertirse en un hilo de agua, Dani guió la fuerza a través de ella y hacia la mano que sostenía. La repentina inhalación de Irri casi rompió la concentración de Dani, pero se mantuvo firme, concentrándose en guiar el río de la fuerza a través de ella y hacia su amiga. Irri necesita mi ayuda, tu ayuda. No estaba segura de con quién estaba hablando ni por qué, pero la fuerza parecía casi responder a su petición. No sabía cómo ni por qué, pero sintió que algo cambiaba en el flujo de la fuerza que salía de ella. Y cuando Irri jadeó de nuevo, Dani abrió los ojos y dejó que su concentración se rompiera al sentir casi satisfacción de la fuerza.
Cuando sus ojos pudieron enfocarse una vez más, se encontró con la piel intacta y sin marcas en la mano de Irri. Soltándose, Dani sintió que se hundía ligeramente, apenas capaz de mantenerse erguida mientras Irri tentativamente tocaba su palma. Cuando no sintió dolor, el de Irri se ensanchó aún más, algo que Dani no creía que fuera posible. Entonces su amiga hizo algo, completamente vergonzoso. Irri se arrodilló, puso las manos en el suelo y presionó la cara contra el suelo. Khaleesi, yo soy indigno de este regalo que me has dado. Acercándose a Irri y ocultando el esfuerzo que le costó hacerlo, Dani obligó a su doncella a levantar la cabeza. Solo hice lo correcto, Irri. Lo que cualquiera debería haber hecho. Fuiste herida por mi negligencia. Si alguien debería disculparse, debería ser yo. Irri no pareció tomarse en serio sus palabras cuando la joven volvió a presionar su rostro contra el suelo y continuó murmurando gracias tras gracias por su don de curación. Finalmente, la mirada de Dani se desvió lentamente de la joven postrada hacia el huevo de dragón que yacía en el suelo junto al fuego. No estaba segura de por qué, pero había algo diferente en el huevo. Al alcanzar el huevo a través de la fuerza, Dani tuvo que contener un grito ahogado. El huevo todavía tenía el mismo calor que antes. Pero ahora había algo más además del calor. Podía sentir la vida.